Dice por acá, puede explicar Mateo 16, 1 al 4. Se puede ver como en estos tiempos la señal será dada como a Jonás, pero se irán para el otro lado, o sea, al falso. No sé si me explico. Bendición. Por si algo, yo comúnmente leo de la Reina Valera para que sea la traducción, pues en sí la más común, se podría decir, aunque hoy en día han sacado un montón de traducciones peores, pero la Reina Valera es como la más común, entonces esa es la que leo por acá, a pesar de que hay mejores traducciones, pero para que no haya problemas con el Todopoderoso, simplemente cambio los nombres falsos y los títulos errados por los correctos para darle honra a quien honra merece. Entonces, Mateo 16 dice, leo desde el verso 1 al 4. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo, una señal del cielo, igual que hoy en día la gente espera señales del cielo. Esto es muy curioso, y solo hablando del primer verso, porque recuerden que la escritura dice en Apocalipsis 13 que la segunda bestia, el falso profeta, va a hacer descender fuego del cielo. Entonces lo que el mundo está pidiendo, lo que los fariseos de esta realidad, de este tiempo, de esta generación, están pidiendo, se los va a dar el falso profeta, y Yahweh lo va a permitir, como está escrito, porque no tuvieron amor por la verdad, que es Yahushua, y la doctrina verdadera que viene de él, y que van a predicar los dos testigos en este tiempo final. Por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Aquí le estaban pidiendo a Yahushua una señal del cielo, después del montón de señales que había hecho. Simplemente los que no tenían fe, no creían, no lo veían, no lo entendían, le criticaban porque hacía milagros en Shabbat, etc. Aquí querían una señal del cielo, que eso es lo que el falso profeta les va a dar eventualmente. Y dice, pero él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ahí entonces lo que está diciendo es, a todos los que escuchan, ustedes ven el día de X forma y deducen que va a haber lluvia o que va a estar soleado o lo que sea. Todo el mundo, ¿verdad?, hace sus deducciones y sabe del clima, y más si trabaja la tierra, como se acostumbraba a hacer en ese tiempo donde se estaba diciendo esto. Se conocían todo lo que tenía que ver con el clima. Entonces, cuando anochece decís hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Eso lo pueden entender, eso lo hacen todos los días, eso lo notan. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Eso también lo notan. Hipócritas, les dice Yahushua, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¿verdad? Estaban pidiendo señales del cielo. Yahushua les da señales del cielo y les dice, pues ustedes ven lo que hace Yahweh a través de la naturaleza y aún así no entienden que Él es quien tiene control de todo, como lo estaba haciendo a través de su hijo en ese momento. Están pidiendo señales del cielo. Yahushua menciona un cielo primero rojo y haría buen tiempo, haciendo referencia a Yahushua, quien cambió como primer milagro el agua en vino y trajo gozo, buen tiempo, la misericordia a través de su sacrificio. Y después la segunda venida, como para la mañana del séptimo milenio, la mañana del Shabbat. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque la escritura dice que el día de Yahweh será de tempestad para los impíos. Hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. El último viene vestido de rojo, pero en este caso por cambiar el agua en sangre, no en vino. Y nublado porque viene con las nubes, y en una nube va a cosechar a los escogidos en Apocalipsis 14. Entonces las señales de los cielos se van a dar, pero solo para los que creen, entienden, y solo los que van a estar presentes ahí para verlas, como los 144,000. Entonces Yahushua le dice a los fariseos, que se supone que entienden la escritura y por ende las señales del cielo, tanto las físicas como espirituales, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Pueden distinguir lo material, lo terrenal, la letra, pero no pueden distinguir lo espiritual, lo celestial, la correcta interpretación de la Torá, por ejemplo. La generación mala y adúltera demanda una señal. Yahushua dice esto en el momento en el que él se encontraba, se refiere a ellos que le estaban hablando. En el tiempo en el que ahora lo leemos, que es el fin de los tiempos, se refiere a esta generación que va a rechazar a los dos testigos. Se refiere a esta generación que en comparación con la de Yahushua, esta es peor. En el tiempo en el que Yahushua se presentó, esa era la peor de la historia, pero después de 2000 años, esta es la peor de la historia, porque los tiempos siempre empeoran en esta realidad, que todo se deteriora con el tiempo. Hay un principio y hay un final, y el final de las cosas es cuando ya se deteriora por el pasar del tiempo. Entonces la misma historia le ha estado pasando. Entonces este verso, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada.
sino la señal del profeta Jonás. Entonces, como sabemos en la escritura, la señal del profeta Jonás fue que se lo tragó un pez, murió, y después Yahweh se encargó de resucitarlo y que el pez lo tirara en Nínive para que fuera a predicar como Yahweh lo había mandado. Los que vivían en Nínive adoraban al pez, al dios Dagón, el dios pez, y los sacerdotes de Dagón se vestían igual a los sacerdotes católicos de hoy en día. Entonces, la generación mala y adúltera se refiere a la generación de Yahushua y a la generación que va a matar a los dos testigos en estos tiempos finales. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Así como Yahushua estuvo en el Seol por 3 días y 3 noches, igual que Jonás, así los dos testigos van a estar 3 días y 3 noches. Está en Apocalipsis 11. Entonces, Yahushua está diciendo que así como los de la generación de él, la única señal que se le dio a los impíos, porque está hablando de la generación mala y adúltera, los que eran apartados, los que se arrepentían y eran justificados a través de su fe, eran capaces de ver las señales de Yahushua, andaban con él, veían un milagro que hacía por acá, un milagro que hacía por allá, porque también Yahushua normalmente hacía los milagros normalmente en privado, para que solo los que eran de la fe lo viesen, así como cuando estaba en público hablaban parábolas para que solo los de la fe entendiesen. Entonces la generación mala y adúltera no va a ver ninguna señal durante la prédica de los dos testigos, como no podían entenderlas durante la prédica de Yahushua. Hasta que Yahushua murió y resucitó, los fariseos les llegaron a decir lo que pasó, pero los fariseos lo que hicieron fue pagarle a los guardas y decirles no cuenten a nadie que resucitó. Entonces la única señal que se le dio a esos fariseos fue la resurrección de Yahushua. O sea, ya muy tarde, cuando lo habían matado, cuando ya habían cumplido lo que tenían que hacer. Como ya Yahushua había resucitado, ya se había cumplido todo lo que el Padre iba a hacer a través de su Hijo el primero, entonces es que Yahweh le revela a los fariseos la señal de Jonás, este hombre que se levantó de los muertos. Y Yahushua está profetizando al mismo tiempo que los dos testigos se levantarían de los muertos igual que Jonás, igual que Yahushua. Y esa va a ser la señal para los malos, para la mala generación y adúltera de este tiempo, porque ese va a ser el momento en el que se cierra la puerta de misericordia y empieza el juicio, la ira, el enojo de Yahweh contra las naciones y todos los que dicen creer en la escritura pero no la siguen. Entonces, la misma señal que se dio con Yahushua se va con los dos testigos, como dice Apocalipsis 11, cuando los dos testigos resucitan, solo sus enemigos los ven resucitar, porque esa señal de resurrección es para los incrédulos, para los impíos, para los enemigos. Los que son de Yahweh no necesitan ver la resurrección para creer, ya habían visto todo lo anterior, la prédica y los milagros, porque las ovejas conocen al buen pastor por su voz, o sea, por la prédica, y los que llegan a creer en su prédica lograban ver sus milagros. Entonces, la pregunta tenía un enfoque ahí específico, dice, puede ser como que estos tiempos la señal será dada como a Jonás, pero se irán para el otro lado, o sea, al falso. No sé, Ronald, si se refiere al hecho de que los que estaban en el barco llegaron a creer en Yahweh porque Jonás, una vez que fue tirado al mar, todo se calmó. No sé si se refiere a eso, porque esa no es la señal de Jonás. La señal de Jonás fue la que acabo de explicar, de morir y resucitar después de 3 días. Entonces, ahora, la señal de Jonás fue esa de resucitar, y fue hasta que predicó Jonás que Nínive pues le creyó y se arrepintió. Según la tradición, según la historia, al parecer Nínive terminó siendo destruida eventualmente porque se arrepintieron por un tiempo y después volvieron a actuar igual. Entonces el castigo llegó a caer. Pero en el libro de Jonás lo que vemos representa la segunda venida. Jonás había ido a predicar joven a Israel y lo habían rechazado por la misma razón que en Nínive, porque hicieron arrepentimiento y Yahweh no mandó el castigo, entonces dijeron, este hombre es un falso profeta. Entonces, así como rechazaron a Jonás como falso profeta entre Israel y después entre las naciones, igualmente rechazarían a Yahweh en la primera y la segunda venida. La primera entre Israel, la segunda venida entre las naciones. El mundo los llama falsos profetas por lo que dicen. Ahora, si la pregunta de Ronald tenía que ver con el hecho de que si como Nínive creyó y se arrepintió, en el caso de estos tiempos, igual que en el de Yahushua, sí, es lo contrario, la gente no se arrepiente ni se convierte, solo los escogidos. Y por eso también dije lo otro, que según la tradición, Nínive terminó siendo destruido después de que pasó un tiempo, porque volvieron a sus malas obras. Y espero con eso le quede claro. Vamos a ver. Ok. Dice aquí Antonio que ve una pregunta, vamos a buscarla. Dice, buenas, los 3 secretos revelados por la Virgen de Fátima en realidad pasaron, creo que falta uno que no lo han revelado. Sí, bueno, eso en realidad no fue ninguna Virgen de Fátima, sí lo pusieron porque salió de 3 niños católicos, pero fue, según lo que se cuenta y la forma en que lo describen, parece haber sido lo que llaman un objeto volador no identificado que se hizo pasar por el sol, así de brillante era y otro montón de cosas, y se dieron unos mensajes ahí específicos que sí, si fueron exactamente esos, sí se cumplieron.
Y eso sería no por la Virgen, como muchos llegaron a decirlo, sino por ángeles. Y lo más seguro, ángeles caídos, como los que bajaron en el tiempo de Noah, por ejemplo. Y el tercer secreto, hay quienes dicen que a los que lo han querido revelar del Vaticano, aún algunos papas los han amenazado para que no lo hagan. Hay quienes dicen que una vez hubo uno de ellos que reveló el tercer secreto de Fátima, pero en realidad era falso, era solo para que ya la gente dejara de pedirlo. Entonces, si se dice que se mantiene oculto y que tiene que ver con, según lo que he leído, como que tiene que ver con la destrucción de la Iglesia Católica, el hecho de que Satanás utilizaría la Iglesia Católica, pero obviamente al ser eso lo que dice el secreto, y no lo quieren revelar porque estarían hablando en contra de ellos mismos. Y similar a la profecía del sacerdote Malaquí, que habló de 112 papas, y este papa en el que está ahorita es el último, según esa profecía, y dice que sería el que destruiría el catolicismo, puesto que sería usado por Satanás. Entonces eso del tercer secreto de Malaquí va muy de la mano con el tercer secreto de Fátima va muy de la mano con lo que dijo el sacerdote Malaquí. Dice, por favor explicar, Ezequiel 28 del 14 al 19. Dice, tú, querubín grande, protector. Aquí, según el judaísmo, Yahweh le estaba hablando a el rey de Tiro, literal. Aquí, según la escritura misma, le estaba hablando al rey de Tiro. Pero, como sabemos, cuando uno profundiza un poco, y más si creen Yahushua, por supuesto, nos damos cuenta, y como vamos a ver en unos instantes, que está hablando de un ángel, de un malaj. Le estaba hablando al malaj o al ángel que estaba como poderoso o como el enviado y protector de la nación de Tiro. Entonces Yahweh le habla al rey de Tiro para referirse al ángel de Tiro, que es quien se conoce comúnmente como Lucifer, quien se convirtió en un satán, como lo declara aquí. De hecho voy a leer desde el 11, aunque sé que me estaba tratando de ayudar ahí para mantenerlo más resumido. Dice, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre. También los judíos, al decir que solo le estaba hablando al rey de Tiro, estiran mucho la historia con respecto a ese rey, y creo que le meten mentira, puesto que dicen que él vivió 1000 y resto de años en un tiempo en el que ya la gente no vivía esos tiempos, y dicen que él estuvo, o sea, que era tan justo de alguna manera o algo en algún momento de su vida que Elohim le permitió entrar al paraíso, pero que después se rebeló y lo sacó del paraíso. Entonces es así como ellos explican el rey de Tiro, siendo aquí al que se le habla, pero entendemos que se le hablaba a un rey humano que existió para hablarle también al ángel que estaba gobernando sobre esa nación de Tiro. Entonces vino mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, como a través del último. La venida del hijo del hombre sería como los días de Noé. Entona lamentaciones sobre el rey de Tiro. Entona, haga una canción lamentándose sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Yahweh el soberano, tú eras el sello de la perfección. Tú eras el sello de la perfección. Está hablando del ángel que era el más hermoso, el más elevado. Entre todos los ángeles había sido sellado como la perfección para representar la verdadera perfección que es el tercer cielo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Lleno de sabiduría, estaba lleno del espíritu de sabiduría que Yahweh le había dado para que hiciese algunas cosas en esta realidad. Y de acabada hermosura, era el ángel más hermoso para representar al Todopoderoso. Representar. Verso 13. En Edén, el huerto de Elohim estuviste. En Edén, el huerto de Elohim estuviste. Entonces ellos dicen, el rey de Tiro era una persona que entró al paraíso y después salió. Aquí en realidad lo que Yahweh está diciendo, está confirmando que está hablando de un ángel, puesto que dice que estuvo en el paraíso, en el inicio, cuando ahí estaba Adán y Eva, o sea, es el ángel que los hizo pecar. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, el cuerpo era hecho de piedras preciosas. Según algunas personas dicen, recuerden que hubo gigantes en el tiempo de Noé, esos gigantes murieron la mayoría, o todos básicamente, según algunas creencias, según algunas otras, la gran mayoría. Y esos que murieron en el diluvio, muchos de ellos se convirtieron en montañas, ya que fueron petrificados, y se dice que de el interior de esas montañas, que eran los Nefilim petrificados, es que sacan las piedras preciosas, mostrando la conexión entre los Malachim, o en este caso los Nefilim, los caídos, con piedras preciosas. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. No solo era el más hermoso, sino que era el que utilizaba la música para alabar a Yahweh. Se le dio el don o el regalo de la música, tanto así que habían instrumentos
en su cuerpo, habían sido preparados para su creación. Curioso que Yahweh le dice al Hijo del Hombre, que representa al que va a tomar el lugar de Lucifer, que haga una canción. Después de decirle eso, en la misma canción, que obviamente aquí nada más la estoy leyendo, lo que le dice tiene que ver con el hecho de que Lucifer hacía música. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Creación en comparación con Yahushua, que es el único hijo, el unigénito, engendrado por Yahweh. Fueron preparados para ti en el día de tu creación. Este es Lucifer. Tú, querubín grande protector. Querub grande protector. Aquí, bueno, esto por un lado es porque al principio, cuando todavía no se había revelado Lucifer, era utilizado para proteger como poderoso de este mundo, proteger este mundo, pero en eso se volvió el acusador de este mundo y quería destruir a todos los que estaban en el mundo. Aquí donde dice protector, hay otras traducciones que dicen tú, querubín grande, que cubre, que, bueno, voy a verlo en hebreo para asegurarme cuál sería la mejor traducción. Es el verso 14 y dice tú, querub, ungido, lo cual es interesante porque fue ungido, o sea, con la luz de Yahweh, por eso es que algunos lo llaman Lucifer, para hacer un trabajo, como los sacerdotes eran ungidos y demás. Pero también aquí vemos cómo él por eso quiere tomar el lugar de el ungido, de el Mesías, y lo va a hacer en Apocalipsis 12. Después dice Hasukej, que viene entonces de Sukkah o de Sukkot, que es la fiesta en la que nos encontramos, lo cual es sorprendente por confirmación y porque Lucifer va a caer en la fiesta de Sukkot, va a caer en Apocalipsis 12 del cielo en la fiesta de Sukkot, y aquí lo está llamando la Sukkah o la cobertura. Por eso se le quita la cobertura y cae durante la fiesta de Sukkot, cuando los escogidos tienen que ir a las montañas. Eso me parece súper interesante y hace alusión a la Sukkah por el hecho de que una Sukkah es una cubierta que se hace de ramas que se cortan de los árboles para estar en medio de las montañas, pero es una cubierta temporal que dura solo 7 días, los 7 días de Sukkot. Entonces, al decirle Yahweh a Lucifer que es un querub ungido como una Sukkah, está indicando que solo trabajaría por 7 milenios, como los 7 días de Sukkot, y esa cobertura sería temporal y por ende caería al final. Eso me parece muy interesante. Ahora, el hecho de que también es como una Sukkah hace alusión al hecho de que es representado por el firmamento mismo, como trono de Yahweh, lo que Yahweh utiliza para gobernar sobre este mundo, como una cubierta, como una Sukkah. Entonces, dice tú, querub grande, yo te puse en el apartado monte de Elohim, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Yo te puse en el apartado monte de Elohim, en Sión. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto hasta que hubo una deficiencia que llevó a la rebelión. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, curiosamente, en Isaías 65:11 aparece un nombre de Satanás, que es en hebreo Gad, como en inglés llaman God, como dice en el billete de $1, in God they trust. No dice así, pero no me gusta decirlo en primera persona. En God es que ellos confían. Está en el billete de $1 porque God es el poderoso de la fortuna, es el Dios de la fortuna, del dinero. Por eso está en el billete. Por eso es el ojo de Lucifer el que está en el billete de $1 sobre la pirámide. A causa de tu intenso trato comercial, por meterse, también hay que entender, como dice la escritura, que la sabiduría, el entendimiento es más valioso que el oro y la plata. El oro y la plata es de este mundo para representar el poder que tiene el conocimiento y el entendimiento en el otro mundo. Lucifer tiene los ojos puestos en las cosas de los hombres. Por eso se enfocó en lo que era el oro y la plata, el trato comercial, utilizando la sabiduría que Yahweh le había dado para engañar a todo el mundo. Y con trato comercial me refiero a un montón de cosas. Entre esas, los tratos que haya hecho Lucifer con otros ángeles, usando personas o la fe de los hombres como moneda. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Se llenó de iniquidad, era perfecto, pero hubo una deficiencia, por ende un vacío, el cual se llenó con iniquidad y después pecó. Por lo cual yo te eché del monte de Elohim. Por eso Yahweh lo echa del reino, como echó a Saúl, como echar a Lucifer. Y te arrojé de entre las piedras de fuego. Lo arroja de los cielos, donde están las estrellas, en el firmamento. Querubín protector, dice ese verso 16 nuevamente. Voy a verlo rápidamente al puro final. Querub, que cubre como una Sukkah, en medio de piedras de fuego. En medio de las piedras de fuego. Y después dice, bueno, vamos a ver hasta qué verso me habían dicho que leyese o explicase, hasta el 19.
Te arrojé entre las piedras del fuego, querubín que cubre, porque es el velo que no permita que la gente pueda ver a Mashiach, es el velo que estaba en el templo, es el velo que rompió Yahushua con su muerte. Cuando la gente peca, se le hace un velo en los ojos, que no y me refiero espiritual obviamente, que no permite que puedan entender la escritura, y entre más peque, más se aleja del Padre, menos entiende. Entonces dice, y te arrojé de entre las piedras del fuego, querub que cubre. Se enalteció tu corazón por su belleza, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí está. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. La sabiduría que Yahweh le había dado se corrompió en manos de Lucifer y se convirtió en la sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Era demasiado el brillo, quedó encandilado. Yo te arrojaré por tierra. Apocalipsis 12. Yo, Yahweh, le dijo a Yahushua, a su hijo unigénito, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esos enemigos son Lucifer y el tercio de los ángeles. Al decir aquí, yo te arrojaré por tierra, está confirmando que es Yahweh como el último. Una vez que Yahushua está en los cielos, abriendo los sellos, Yahweh va a descender en su segunda manifestación para hacer caer a Lucifer en un día como hoy en Sukkot, como lo dice Apocalipsis 12. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Lucifer ha sido siempre el que le gusta hacer el espectáculo, el que le gusta ser el que controla Hollywood y todo eso, fue el que lo creó, obviamente utilizando un montón de gente, pero ahora él va a ser el espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu lugar apartado. Como decía, es el velo del lugar apartado. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. El último es el fuego consumidor, que aparece como en Zacarías, cuando Yahweh le habla a un hombre llamado en ese momento Yahushua para representar al Mesías, pero estaba tomando el lugar de Zorobabel para representar la segunda venida del Mesías. Ahí Yahweh dice a través de Micael, que es quien se manifiesta como el último, la segunda venida. Yahweh dice, Yahushua, es un tizón sacado del fuego. El fuego hace alusión al infierno, a la condena, al pecado, el pecado que nos lleva al fuego, básicamente. Al decir, este es un tizón sacado del fuego, este es un hombre que fue rescatado, como todos los humanos fuimos rescatados a través de Yahushua. En este caso el hombre se llama Yahushua. Sabemos que Yahushua nunca pecó, por ende no está hablando del primero, está hablando del último, que es descendiente de Yahushua ben Nun, descendiente de Efraín, de Yosef. Entonces, al decir este es un tizón sacado del fuego y otro montón de cosas en la escritura como esto que estoy leyendo, lo que está mostrando es que el último, a diferencia de Yahushua, caería en error, esclavo del pecado, como Yahusef quedó como esclavo en Egipto, para llegar a conocer o convertirse en el fuego, puesto que al pecar caería espiritualmente, estando vivo, en la acusación, en el fuego de la acusación del enemigo, la acusación que eventualmente lleva a las personas, si mueren en pecado, al infierno. Pero Yahweh a través de Yahushua saca a esa persona del fuego como un tizón que estaba para quemarse por sus pecados, pero resulta ser el último. Por eso aparece con el nombre Yahushua en Zacarías. Este es un tizón sacado del fuego. Entonces Yahushua, el Mesías, vino como agua de vida para encender un fuego, la segunda venida. Entonces Yahushua vino como el agua de vida, el último viene como el fuego porque cayó en error y por ende se encendió en fuego. Ahora Yahweh lo saca como un tizón de fuego para quemar al enemigo con su propio fuego. El que a hierro vive, a hierro muere. Entonces el enemigo va a caer a través de la mano del último, a quien Yahweh va a fortalecer obviamente para que lo haga caer, y le va a dar autoridad a través de Yahushua, porque está escrito, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió de en medio de ti, de su misma doctrina, de su mismo mundo que controlaba como poderoso del mundo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Yahweh habla en pasado porque él ya sabe todo lo que va a pasar. El cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra, cuando caiga la tierra para morir como cualquier hombre, ante los ojos de todos los que te miran, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos, que lo conocían como el poderoso, como Dios, como Gad, se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto, porque era el ángel más hermoso, ahora va a ser el más espantoso. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Para siempre dejarás de ser. Por hacerse pasar por aquel que siempre ha sido, el que siempre ha existido, el que era, es y será. Espero eso haya quedado claro. Esto bueno. Entonces vamos a ver
el Salmo 82, son pocos versos, entonces vale. Dice, Elohim se levanta en la reunión de los Elohim. En hebreo dice, por un lado me parece curioso que es Salmo de Asaf. Salmo de Asaf. Asaf es el verbo de donde, aquí es un nombre obviamente, pero es el mismo verbo, las mismas letras del verbo él añadirá, él agregará, que es de donde viene el nombre Yosef, de Asaf. El yo es él y el sef es de Asaf. Entonces Yosef, él añadirá. Curioso que sea un salmo de Asaf, un salmo de él añadirá o del que añade. Y lo primero, lo digo para que se entienda que hace alusión al fin de los tiempos, al menos ese verbo. Después dice, Elohim se levanta en la reunión, en la congregación. Elohim se levanta en la congregación en medio de los Elohim para juzgar. Entonces, me parece interesante por muchas razones. Una, está mostrando cómo el término Elohim se refiere a los ángeles. Por otro lado, está mostrando que Yahweh, que es todopoderoso, es invisible, está por encima de todo, creó a los ángeles y actuaba a través de uno de esos ángeles en particular, obviamente a través de todos, pero había uno que lo representaba en particular, y ese ángel que lo representaba en particular se levantaba en medio de todos los demás ángeles para hacer juicio, representando a Yahweh en los cielos. En el sentido espiritual de, como acabo de decir, el fin de los tiempos, la escritura dice, Yahushua dijo, citando Salmos, yo dije, ustedes son Elohim e hijos de Elohim. Entonces, los verdaderos hijos de Yahweh Elohim, como dice Juan 1, son aquellos que creen en el nombre de su hijo Yahushua. Los que creen en el nombre de Yahushua reciben el poder, la bendición, el honor de ser llamados hijos de Yahweh. Nacen de nuevo. Son purificados completamente hasta el punto del alma como se encontraba antes de salir del Edén. Lo único que se encuentra todavía en el cuerpo, entonces todavía tiene que darse la revelación de lo que está adentro en el alma como un tesoro escondido cuando se dé la transformación de esos dichos cuerpos que ahorita están con la inclinación al mal. Entonces, los 144,000 son el cuerpo de Mashiach. Yahushua es el hijo de Yahweh. Yahweh le dijo a Moshe que de en medio de la congregación levantaría a un profeta como él. En medio de la congregación, un profeta como Moshe. Yahweh en Isaías dice, yo soy el primero, Yahushua, y yo mismo seré con los últimos, o sea, en medio de la congregación, diciendo entonces que ese profeta, como Moshe, en medio de la congregación de Deuteronomio 18, sería Yahweh manifestándose una segunda vez entre los 144,000, que son los últimos. Esos últimos 144,000, al ser el cuerpo de Yahushua, son Elohim, porque son los que van a gobernar, a reinar, porque Yahweh nos hace reyes y sacerdotes a través de Yahushua. Él nos va a hacer juzgar ángeles. Elohim es un título de juicio, es un título que quiere decir poderosos o jueces, autoridades. Entonces, al decir aquí, Elohim se levanta en la congregación, en medio de los Elohim, para juzgar. Y el verbo que usa de juzgar es el que está relacionado con Yahusafat, que es donde se va a dar mucho de lo que vemos en Apocalipsis, la guerra, el valle de Yahusafat, el valle donde Yahweh va a juzgar. Entonces está como profecía del fin de los tiempos, el último se levanta en medio de los 144,000, siendo todos el cuerpo de Elohim. El último se levanta en medio de los 144,000 para juzgar. Entonces, Elohim se levanta en la reunión de los Elohim, en medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? ¿Hasta cuándo? Aquí, ¿verdad? Le está hablando a todos los líderes del mundo. Y en este caso, conectándolo obviamente con el verso anterior, sería como Yahweh hablándole a todos los ángeles y diciéndoles hasta cuándo van a juzgar mal a las naciones, hasta cuándo van a juzgar mal al mundo, hasta cuándo van a hacer lo malo. Por eso esos ángeles se convirtieron en los dioses de las naciones, de los cuales vinieron todas las religiones paganas. Por otro lado, repito, Elohim hace alusión a jueces. Entonces, en el judaísmo se entiende que Yahweh está presente en toda corte, por ejemplo. Entonces, como diciendo Yahweh, hablando a través del profeta, diciéndole a los jueces que Yahweh está en medio de ellos. ¿Y por qué es que siguen haciendo el juicio de tal forma? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Tiemblan todos los cimientos de la tierra, como tembló cuando Yahushua murió, y como va a temblar, ya lo he mencionado 3 veces en 7 años durante el Apocalipsis. En Apocalipsis se mencionan 5 temblores, pero 3 de esos son los peores de toda la historia humana. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Cimientos de la tierra. Está cimentada. Cuando algo está cimentado,
está ahí quietito. Dice, yo dije, vosotros sois Elohim. Este era el verso. Yo dije, vosotros sois Elohim. O sea, Yahweh mismo dijo, vosotros sois Elohim, refiriéndose a los ángeles y también a los hombres, por diferentes razones de lo que ese término significa. Pero curiosamente, cuando Yahushua vino al mundo y él dijo ser el hijo de Yahweh, le dijeron que lo iban a matar por decir eso. Entonces Yahushua dice, pero ¿por qué me van a matar? Si está escrito en Salmo 82, yo dije, vosotros sois Elohim. ¿Por qué me van a matar por decir que soy hijo de Elohim? Entonces eso mostraba la hipocresía de ellos, que interpretaban la escritura según su propio beneficio. Como tenían envidia de Yahushua, decían, ¿usted cómo va a ser? Yo dije, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y todos vosotros hijos del Altísimo. En hebreo, literalmente traduciéndolo, dice, yo dije, Ani amarti, yo dije, Elohim atem. Elohim son ustedes. Después dice, Ubnei e hijos. Qué curioso cómo en... E hijos del Elión, del Altísimo. Todos ustedes, hijos del Altísimo. Entonces ahí estaba en Salmo 82. Pero hay gente que como está en contra de esto, por lo que le han dicho en el catolicismo y en el cristianismo. De hecho, ayer, como ya lo mencionaba en el estudio de hoy, yo hago los martes estudios de inglés. Bueno, estudios de la escritura en inglés. Por YouTube, en el canal de Way of Yahweh, y una persona se metió para insultar y decir un montón de cosas yendo en contra de lo que aquí está escrito, y yo creo que yo lo mencioné por encima, no fui al verso, solo leí otros versos, pero este mismo verso muestra, no es una blasfemia. Yo dije, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, cuando hablamos de hombres a quienes Yahweh llama Elohim porque les dio autoridad por X razón, algunos que se volvieron injustos, otros sacerdotes, bueno, también hay sacerdotes injustos, pero me refiero siervos de Yahweh, como Eliyahu, que se dice era Sandalfón, un malaj. Entonces, en lo que respecta a los seres humanos, claramente está diciendo, por más que yo les haya dado autoridad, por el pecado que han cometido van a tener que morir como el resto. Obviamente en el caso de los malajim, esto es algo poderosísimo que se está revelando aquí, porque Yahweh está diciéndoles a los ángeles que por rebelarse con Lucifer, el tercio de los ángeles que se levantaba con él y Lucifer en medio de ellos, todos ellos van a manifestarse como hombres en la tierra y van a tener que morir. Como acabamos de ver Ezequiel 28, lo que mencioné ahí, aquí lo está diciendo. Los ángeles van a caer a este mundo. Dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Van a caer en Apocalipsis 12 y dice como hombres moriréis. Porque está escrito también en el Nuevo Testamento que el mundo que viene, los ángeles no fueron sujetos a él. Solo hay dos formas de entrar al otro mundo. Es naciendo en esta tierra y creyendo en Yahushua para entrar a la parte buena, obviamente. Nacer de agua y nacer de espíritu. Entonces los ángeles no fueron sujetos al mundo por venir. Por eso los caídos van a tener que entrar al mundo y morir como hombres. Los no caídos entrarán de otra manera y aceptarán a Yahushua como hombres. Entonces, ese verso 7, quería verlo nada más rápidamente. Dice, ciertamente como hombres morirán y como uno de los príncipes. Qué curioso, porque no lo pone así, nada más como cualquiera de los príncipes. Pero si lo vemos en hebreo dice, y como uno de los príncipes, Sharim. Lucifer en otros aspectos aparece como un príncipe, un Shar, como uno de los príncipes, o sea, un Zar en este caso. De ahí también viene el término Zar, pero sí sería Hazarim. Entonces, Hazarim Tif Lu. Y como uno de los príncipes caerá. Apocalipsis 12, donde ese príncipe llamado Heilel va a caer. Después dice el 8, levántate, Kumah, levántate Elohim. Los que siguen los estudios y las enseñanzas de su servidor saben que el verbo kum en hebreo hace alusión a la venida de Yosef, porque fue Yosef el que se soñó de las espigas que se inclinaban ante las espigas de él que se mantenían levantadas, como el verbo kum. Entonces se conecta con la venida del último a través de Yosef. Curiosamente, cuando empecé el salmo decía que era un salmo para Yosef o de Yosef, Asaf, y ahora al final dice Kumá Elohim, levántate Elohim y juzga la tierra, porque tú heredarás. ¿Cómo es que Yahweh Elohim va a heredar algo si se presenta como un hijo? Se convierte en heredero, puesto que Yahweh es el que hizo todo y el que se lo entrega a su hijo. Por ende es poderosísimo que, refiriéndose al último, diga esto, confirmando lo que había mencionado en el primer verso: levántate Elohim, juzga a la tierra. Está escrito que Yahweh dio todo juicio al hijo, y Yahushua, siendo el hijo,
recibió juicio, pero para defender, por eso él es el abogado. El último viene como testigo y a través de su testimonio condena a los que no siguen a Yahushua, los que no querían ser defendidos, básicamente. Por eso viene y dice, porque tú heredarás todas las naciones, Bekal Hagoim, todas las naciones. Por eso Yahushua le dice al último, al vencedor, porque en Apocalipsis 6, 1 y 2 sale venciendo y para vencer, al vencedor yo le daré una vara de hierro para que rija las naciones y las quebrantará como vaso de alfarero. Rija las naciones, porque el último al vencer hereda todas las naciones, siendo la manifestación de Elohim en la tierra como el juez que se levanta en medio de los 144,000 para juzgar a Lucifer, que se levanta en medio de sus falsos Elohim. Espero haya quedado claro. Dice, buenas noches, Coris, por favor explicar Génesis 32 del 24 al 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, o sea que no podía con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Entonces, este es un evento muy particular, muy interesante de la escritura y voy a devolverme al verso 22. Dice, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, representando a los pocos y a los muchos del fin de los tiempos. El último es representado por Jacob, así como Yahushua, el primero, el Mesías, es representado por Yitzhak. Por eso Abraham iba a sacrificar a Yitzhak para representar como Yahweh, el padre de Yahushua, permitiría que lo sacrificasen por nuestros pecados. Entonces, en este caso Jacob, que representa la segunda venida, el último. La noche representa el fin de los fin de los tiempos. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, como los pocos y los muchos, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Curiosamente, este evento que vemos aquí tiene que ver con la cosecha, como el último va a tener que morir solo y pelear contra Lucifer para sacarlo de los cielos en Apocalipsis 12. Ahí mismo se ve que los 144,000 en un día como hoy huyen a las montañas para no ser pues agarrados o asesinados por el dragón que va a caer. Entonces, el varón contra el que pelea Jacob, y me estoy adelantando, pero es para que se entienda de una vez, el varón con el que pelea Jacob representa al poderoso de este mundo, representa a Lucifer, Satanás. Es como el Goliat de David. En la historia de David y Goliat es la misma historia, obviamente es similar me refiero, pero que representan lo mismo, Apocalipsis 12. Así como David peleó contra Goliat, un gigante, en este caso Jacob pelea contra un ángel. En una de las opiniones del judaísmo es que esta guerra fue una guerra mental. Fue una guerra que Jacob tuvo en su mente contra el enemigo, obviamente como en un trance, no simplemente que tenía dudas o algo así. Sin embargo, por la forma en que lo describe la escritura, parece ser literal. O sea, un ángel que en ese momento servía a Yahweh, pero era el ángel de Esaú. Por defender a Esaú, se le apareció a Jacob y Jacob luchó con él. El ángel de Esaú es Samael. Entonces es así como se deduce quién era al final. Hay muchas otras cosas para deducirlo, pero aquí estoy simplemente explicando directamente estos versos. En sí, ese ángel servía a Yahweh, repito, pero era el ángel de Esaú. Como había problemas entre Esaú y Jacob, cuando Jacob iba de vuelta, se le aparece el ángel para detenerlo, así como Esaú lo andaba buscando para matarlo. Entonces el ángel de Esaú, por los deseos de odio, lo cual es interesante porque la escritura dice que si alguien odia a otra persona en el corazón ya es un asesino ante el Todopoderoso, porque si fuera por esa persona quitaría a ese otro del mundo. No lo hace por miedo a la cárcel, lo que lo agarren, etc. Tal vez miedo al infierno, lo que sea, pero odia, y eso es malo. Entonces, solo el hecho de que Esaú odiaba a Jacob en su corazón hizo que el ángel de Esaú fuese a buscar herir a Jacob. Y esa es una de las formas en las que nuestras intenciones, nuestros pensamientos pueden, lo que algunos llaman, en inglés es thought form, una forma de pensamiento, pero bueno, es una forma, algo que se forma a través del pensamiento, algo que se manifiesta por la forma en que uno piensa. Entonces es como que Samael fue a pelear con Jacob por ese odio que tenía Esaú por su hermano Jacob. Repito el verso, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Yabok. Para que los ángeles entren a esta realidad tienen que entrar en un cuerpo similar al humano. Obviamente pueden entrar en otras creaciones, como cuando el ángel se manifestó a Moshe a través de la zarza,
como un fuego, pero en este caso el punto es como cuando los 3 ángeles se aparecieron ante Abraham y se sentaron a comer con él. Cuando los ángeles vienen a este mundo tienen que entrar en esta realidad, se podría decir, para que se entienda, como en un traje que los hace como los seres humanos. Por eso podían comer con Abraham, pero los ángeles no comen. En el Midrash aparece que daban la ilusión de que comían, pero no es lo mismo, puesto que la comida no la digieren como los hombres, simplemente es como si absorbiesen todo. Entonces, todo lo que estoy diciendo es por el punto de que un ángel llamado Elohim, aquí se le da ese título, pelea físicamente con Jacob, y Jacob pensaba que era un hombre común y corriente que andaba por ahí y simplemente le alzó pleito, por ponerlo de una manera simple. Entonces vemos como un ángel entró como un ser humano, y por eso fue que Jacob pensó que estaba peleando contra un hombre, y por eso la historia empieza así. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Eso muestra cómo el último va a tener que pelear contra Lucifer estando solo, y después en Armagedón es que ya viene con el ejército en Apocalipsis 19. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Eso en el sentido de que cuando Satanás ve que no puede contra lo que están haciendo los 2 testigos, el testigo como Moshe aquí como Jacob, entonces va a matarlo. Yahweh después lo resucita y él se levanta y saca a Lucifer de los cielos. Entonces eso es como que ahí gana la batalla después de haber resucitado. Y la trampa que vemos que aquí hace Lucifer, de que tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo, eso es como darle a alguien por las partes privadas, básicamente. Entonces, como trampa, así como Lucifer mató a Yahushua a través de lo que dijeron los fariseos, igualmente en este tiempo final van a decir cosas, falsedades y demás acerca de los 2 testigos y los van a matar. Entonces dice: cuando el hombre vio que no podía con él, así como Satanás no puede contra Yahweh, no puede contra Mashiach, cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. En el muslo está en Apocalipsis 19, cuando ya viene con el ejército celestial, en su muslo está escrito Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Los malachim tienen diferentes periodos en los que tienen que alabar durante el día, y como aquí ya rayaba el alba, este ángel tenía que presentarse en los cielos, y por eso le dice déjame, porque Jacob, a pesar de que se había descoyuntado su muslo, seguía ahí agarrado. Entonces dice: Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Esto es una muestra de que el reino de Yahweh le pertenece a los violentos. Aquí ya Jacob estaba dándose una idea de con quién estaba peleando. Entonces, de hecho, según algunos escritos, le preguntó que por qué el hecho de que rayaba el alba era su hora de irse. Y ahí se empieza a explicar de que el ángel le explica que tenía que ir a hacer su parte en los cielos, en la alabanza. Por eso Jacob le responde: no te dejaré si no me bendices. Es violento y toma la bendición. Y es sorprendente cómo tiene tanta fuerza como para sostener al malaj, para no dejarlo, para tener autoridad sobre él al final. Y eso es Yahushua: todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. El último va a tomar la bendición del enemigo. No te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, respondió él. El nombre que le habían dado a Jacob fue porque cuando salió del vientre de su madre venía agarrado del talón de su hermano, Jacob. Entonces le puso Jacob, el que agarra el talón, el que agarra el calcañar. Entonces él le respondió Jacob. Eso, el que agarra el calcañar, es como representando, o lo traducen también como el suplantador. Entonces era un nombre que tenía sus connotaciones negativas. Eso representa como el último caería en error, en el sentido de tener una connotación negativa para la mayoría de la gente que solo cree en Yahushua o solo entiende de lo que haría Yahushua porque solo eso les han enseñado. Entonces lo van a ver como un suplantador, como un anticristo, como un falso profeta. Lo van a ver como un ladrón en la noche, así como Esaú llamaba a Jacob ladrón por supuestamente robarle la bendición, vestido de Esaú. Como un ladrón vestido de otra persona. Entonces, igual que Yosef estaba vestido de egipcio cuando llegaron los hermanos, después de haber sido esclavo, como Zorobabel, Nasen-Babel y otro montón de ejemplos que siempre menciono cuando tengo que hablar de este tema. Entonces Jacob, respondió él, un nombre con connotaciones negativas. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Según algunos escritos, bueno, no solo algunos escritos, en realidad, según la Torah misma, si leemos más adelante, Yahweh le da el nombre a Israel, se lo confirma más adelante, y se toma que en este momento el ángel le reveló el nombre con el que llamaban a Jacob en los cielos.
O sea, Yahweh tenía un nombre preparado para alguien y este ángel se lo reveló a Jacob antes de tiempo. También es importante ver que dice, no te dejaré si no me bendices, y el hombre le cambia el nombre. O sea, un cambio de nombre, principalmente en este caso de negativo o positivo, un cambio de nombre trae un cambio de vida, como ya he explicado, que trae un cambio de naturaleza, de identidad, de carácter y de esencia de la persona. Y esto es lo que se estaba haciendo aquí al cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Es una representación de cómo el último viene y se le cambia el nombre. Viene con un nombre y se le cambia el nombre, Yahweh le cambia el nombre. De hecho también lo menciona Yahweh en Isaías 45, lo leo rápidamente, dice, así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Al decir a su ungido, en hebreo es a su Mashiach, entonces hace una alusión a Mashiach, para sujetar naciones delante de él, como las naciones que hablábamos ahora cuando leímos Salmo 82 y lo otro. Y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel. Aquí viene. Para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob, de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre y te puse un nombre. Entonces, te llamé por tu nombre, como llamó a Jacob, y le puso un nombre, como lo llamó Israel. Por eso antes hace por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, porque está diciéndole igual que hice con Jacob y Israel, haré con el último. Viene con un nombre, se le da otro. Un nombre con connotaciones negativas, un nombre con connotaciones positivas, aunque Jacob también se puede ver positivamente, y por eso con el último también se conecta, porque el último va a suplantar a Lucifer. Por eso Jacob, que quiere decir suplantador, por eso Jacob suplantó a Esaú, cuyo ángel era Samael, el primer Satán. Entonces, así como le cambia el nombre a Jacob, lo va a hacer Yahweh con el último, así como Yahushua le cambió el nombre a los discípulos para bendecirlos. Entonces vemos cómo el nombre es tan poderoso y es tan importante conocer el nombre y saber pronunciar el nombre de alguien, como en el caso de Yahushua, nombre sobre todo nombre, porque es una bendición. En el caso de un nombre de bendición, también hay nombres de maldición, como el nombre del falso Mesías. Entonces dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces aquí es donde este hombre, este varón, se revela a sí mismo como Elohim. Dice ser Elohim. Dice, me venciste. No solo peleaste conmigo, que soy Elohim, dice él, y con los hombres. Esaú, la parte de Elohim de Esaú era su malaj, su ángel. Y Esaú, obviamente su hermano, era el hombre, el ser humano. Entonces peleó contra Esaú y contra el ángel y los venció. En el sentido, contra Esaú no peleó literalmente, pero en el sentido de que le compró la primogenitura y tomó su bendición. Luchó contra los hombres, contra Labán, quien le cambió el salario montones de veces y trató de engañarlo. Y abuelo lo protegió a Jacob y venció. Entonces se le da el nombre Israel, que quiere decir quien contiende con Elohim o por Elohim. También se puede ver como el príncipe de Elohim, o quien gobernará como Elohim. Todas esas traducciones es por las diferentes raíces del nombre. Is como de Ish, hombre. Sar es príncipe, él es poderoso. Entonces Israel es el príncipe del poderoso, el hombre que será príncipe como el poderoso, porque el último va a gobernar, tomar el lugar del enemigo, el poderoso de este mundo. Entonces, porque has luchado con Elohim y con los hombres, como los dos testigos, va a luchar con los hombres a través de la prédica, y después cuando resucita va a subir a los cielos y va a luchar contra el Elohim de este mundo, contra Lucifer, y lo va a sacar. Entonces lo va a vencer, convirtiéndose así en la manifestación ya más elevada de lo que Israel significa. Entonces dice el 29, declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. Entonces Jacob le preguntó al ángel, declárame ahora tu nombre. ¿Por qué me preguntas mi nombre?, respondió el hombre. Aquí como el nombre es tan poderoso, el ángel prefirió no revelarle el nombre, porque si una persona conoce el nombre de un ángel puede tener autoridad sobre ese ángel. El nombre es de cuidado. Entonces este ángel no lo quiso revelar. También es para que aquí quedara escrito esto de una manera en misterio, porque si se dijera que es Samael directamente, solo se podría interpretar de una manera. Si se dijera que es Yahweh el que estaba ahí, puesto que dice Elohim, se interpretaría solo de una manera. El hecho de que no quiso revelar el nombre es para que entendamos que en este momento el nombre de Yahweh no podía ser revelado, no había sido revelado, y por eso no se revela este nombre de un malaj que lo estaba representando, puesto que él se presenta como Elohim. Sin embargo, como sabemos después, por lo que dice el próximo capítulo, este era el ángel de Esaú, que como sabemos es Samael,
por ende no quiso revelar su nombre para evitar lo que significa tener el nombre de un malaj, como lo mencioné ahora. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre. También, según se explica en el judaísmo, el punto era que como los ángeles tienen un nombre dependiendo del trabajo que están haciendo, o sea, los ángeles no tienen nombres, tienen títulos. El nombre de una persona es la esencia de esa persona, como ya lo expliqué. Es una palabra que lo representa en todo y que lo lleva toda la vida, no importa qué profesión lleve como título. Los ángeles básicamente son títulos, lo que tienen. Entonces era como, según unos escritos, ahí el ángel le estaba diciendo: ¿para qué me pregunta mi nombre si puede cambiar? Explicándole cómo funcionan los nombres de los malajim. Respondió el hombre y lo bendijo allí mismo. Y Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo: vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Porque se creía que el que ve a Elohim cara a cara muere. Él aquí se dio cuenta que había estado peleando con Elohim y no murió. Eso quiere decir que no era Yahweh, porque hubiese muerto. Claramente, si hubiese sido Yahweh, no le hubiera podido ganar. Entonces nos damos cuenta que es un ángel que representa al Satán, a quien va a vencer el último. Y es el que va a poder ver a Yahweh cara a cara una vez que resucite. Dice: bueno, Yahweh les bendiga. Quisiera saber sobre la luna. Los sumerios dicen que la luna fue traída por ángeles y puesta en los cielos. Y así otras muchas culturas tienen escritos antiguos que coinciden con lo que dicen los sumerios. Hay otros que dicen que la luna es como una esfera mecánica que causa cambios en el clima de la tierra. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿Sabe algo? La escritura pues habla de que Elohim, con todo lo que he hablado ahorita se puede deducir algunas cosas, que Elohim hizo las lumbreras, por ende hizo el sol y la luna. Son similares. Sin embargo, la luz del sol es 7 veces más fuerte, por ende no se puede ver directamente como se puede ver la luna. Las dos luces son diferentes, una calienta, otra enfría, y por eso tienen diferentes cambios o sea, llegan a producir diferentes cosas en el clima. Al igual que en las plantas, al dar fruto y todas esas cosas tienen que ver con el tiempo que llevan de luz del sol y después la luz de la luna, la que ayuda a que den el fruto. Entonces sí tienen que ver con cambios del clima. Son luces diferentes, como ya lo he explicado. Han hecho experimentos para ver que la luz de la luna enfría a diferencia de la luz del sol. Con respecto a que fue traída por ángeles, acabo de decir, Elohim la creó. Ahora, fue traída, eso me suena, o sea, ¿traída de dónde? Esa sería mi pregunta. Lo que sí también se cree que los cráteres que se le ven, o esas, lo que se ve, se cree que tuvo que ver con, bueno, se cree, hay personas que creen que fue durante la caída de Satán que quedó así, pero considero que son otras las posibilidades, otras las razones. Hay quienes creen que eso que se ven como cráteres son en realidad una proyección de algo que está debajo, que eso yo creo que también no es correcto, pero sí, se dicen muchísimas cosas acerca de la luna. Después dice por acá, o podría mencionar algo interesante sobre este tema. Yo sé que Yahweh creó 2 lumbreras y esta pregunta la hago por mi esposa, me preguntó sobre estas cosas. Okay. Sí, los sumerios, ¿verdad? Se ven como la cultura más antigua porque los escritos sumerios son los más antiguos. Hay que entender que la Torá se escribió por Moshe, a pesar de hablar desde el inicio de la historia, fue escrita por Moshe después del año 2000, después de Adán. O sea, hay quienes dicen 2448, pero en realidad no es exacto ese número, por si algo. Antes de eso, antes del diluvio, hubo gente que escribía, y después del diluvio llegó Nimrod y escribieron algunas historias por ahí, y esos escritos son los que hoy en día llaman sumerios. Como son un poco más antiguos que la Torá, hay quienes consideran que son mejores o más, pues más fieles, se podría decir, con respecto a lo que sucedió. Sin embargo, no entienden que una cosa es la Torá, que fue inspirada celestialmente, y otra cosa son los escritos sumerios, que fue lo que los humanos escribieron de los hechos que se dieron desde el punto de vista humano y de la carne, que es donde está la inclinación al mal y el corazón engañoso. Entonces, por eso es que a las historias verdaderas les metían cosas que terminaron hoy en día siendo llamadas mitos y cosas así. Entonces los sumerios anda por ahí, no es inspirado por Yahweh los escritos de los sumerios, pero sí está conectado con cosas que aparecen en la escritura. Los sumerios ven a los ángeles caídos como algo positivo. Los ángeles dieron conocimiento, entonces son básicamente las mismas entidades, pero en los sumerios los ángeles caídos aparecen como si fueran buenos. También he leído supuestamente, sí, eso de que es mecánica también, o hasta metálica como una campana. He oído un montón de cosas con respecto a la luna, de hecho se habla muchísimo de eso, hay muchas opiniones. Dice, también me pregunta cómo hacen para calcular distancias, pesos y tamaños del sol, la luna y las estrellas. Bueno, yo no sé si usted ha visto uno de los videos que yo hice empezando el desprograma hace ya año y medio más o menos, donde explico lo de la forma de la tierra y sol y luna y cosas así. Ahí más o menos, si ven ese video se van a dar cuenta cómo es diferente a lo que nos dicen, y por ende básicamente esa pregunta, la respuesta sería: nos mienten, son unos mentirosos.
no saben, no pueden medir algo que supuestamente, según ellos, está a millones, digamos, en algunos casos, como hace poquito que dijeron que encontraron un planeta que tiene la capacidad de aguantar vida, pero que está a millones de años luz. ¿Cómo pueden saberlo? Después ellos hablan y cuando ya se investiga es a través de cálculos basados en otros cálculos, basados en inventos o en conjeturas de científicos que sacaron basados en cálculos de Newton, Einstein, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me refiero es que son inventos tras inventos. No pueden calcular, así como lo de la evolución y todo eso de millones de años. La ciencia es algo que se puede probar, que es observable. Algo de millones, de millones, de millones de años atrás no es observable, no se puede probar, por ende no es ciencia, es fe. Y eso es lo que le venden a la gente con respecto a eso del tamaño de X planeta y todo eso. Hay quienes, por el hecho de que es diferente, hay quienes ya se han dado la tarea de hacer diferentes medidas y han podido, en lo que respecta al Sol, por ejemplo, una forma de medir qué tan lejos está el Sol. Por ejemplo, yo no sé si todos los que me escuchan, yo me imagino que sí, han visto alguna vez una tarde, básicamente la tarde, como 3, 4 de la tarde, cuando la luz del Sol está entrando a través de las nubes, tal vez ni siquiera tan tarde, pero cuando la luz del Sol entra a través de las nubes, hay ocasiones en las que se pueden ver los rayos del Sol y se ve como una pirámide o como un triángulo, rayos para un lado, rayos para el otro. Eso muestra que el Sol no está tan lejos como nos dicen, porque si estuviese tan lejos como nos dicen, todos los rayos entrarían en línea recta, paralelos. El hecho de que se ve un ángulo hace que uno pueda medir ese ángulo para ver dónde se encontraría el vértice, dónde estaría el Sol. Entonces es así como se podría medir, o como hay personas que han medido la distancia del Sol. Y ya una vez que se ve la distancia del Sol, se podría entonces medir cuál sería su tamaño y otras cosas. Vamos a ver. Dice, buenas, Coris, una pregunta. ¿Cómo son las estrellas del firmamento y los planetas que de aquí se ven como lumbreras? Son lumbreras, eso es lo que dice la escritura de ellas. Lo que hay que entender es que la Tierra no es una lumbrera, la Tierra es un lugar para ser habitado. Los planetas alumbran porque los planetas, en realidad originalmente, etimológicamente, planeta viene de planetes en griego, que quiere decir errante, pero se sabe que el término errante se refiere a estrella errante, porque las estrellas están puestas en el firmamento y cuando el firmamento se mueven las estrellas. Por eso las constelaciones son las mismas y han sido las mismas por todas las edades, todos los milenios, los pocos que llevamos. Las constelaciones han sido las mismas porque son estrellas que están firmes en el firmamento, mientras que el Sol, la Luna y los planetas, las estrellas errantes, por eso se parecen a las otras estrellas, por eso alumbran, se parecen a las otras estrellas, pero tienen un movimiento diferente porque son errantes, representan a los ángeles caídos. El Sol y la Luna son las principales lumbreras, por eso son gigantes en comparación con las otras estrellas. El Sol y la Luna son del mismo tamaño, simplemente el Sol alumbra mucho más. El hecho de que uno pueda ver a veces el Sol más grande y a veces más pequeño muestra que no está tan largo como nos dicen, porque si estuviese tan largo no podríamos notar una diferencia en su tamaño. El que podamos notar una diferencia en el tamaño es porque está mucho más cerca de lo que nos dicen, como cuando una persona se acerca un poco y uno logra verlo un poco más grande. Entonces, dice, ¿y cómo son las estrellas? Hay quienes han logrado filmar y acercarse bastante con cosas un poco más confiables que las fotos de la NASA hechas en computadora y todo eso. Y en lo que respecta a las estrellas, sí, se ven como discos con electricidad detrás de agua, lo cual es interesante porque Yahweh puso el firmamento y puso agua arriba del firmamento. Por eso Shamaim dice por acá, buenas, he estado escuchando lo que está explicando esta mañana en este momento de Lucifer. Pregunta, la misma sabiduría otorgada a Lucifer es la misma otorgada al rey Salomón, ¿cierto? Básicamente. Buena pregunta. Lucifer, como Lucifer en ese momento tenía mayor autoridad que la que tiene ahorita después de Yahushua haber muerto y resucitado, estuvo Salomón muy involucrado con Lucifer y de él recibió toda la sabiduría que utilizó. Y por eso es que de Salomón vienen un montón de escritos de brujería, puesto que Salomón se perdió, siendo una representación de lo que sería el hijo de David, el último, si no tuviese Yahushua HaMashiach para salvarlo. Se perdería por la sabiduría de la tierra, la diabólica. Varios libros de brujería. Entonces, obviamente, y esto lo dije así para resumirlo, porque ahora leímos Ezequiel 28, Yahweh bendijo con sabiduría apartada, pura, a Salomón.
así como lo hizo también con Lucifer. Pero así como Lucifer, como lo vimos ahora en Ezequiel 28, se perdió, se rebeló, igualmente Salomón, y por ende esa sabiduría se corrompió y cosas así. Dice por acá: hola, mi nombre es William, tengo como un mes de escuchar, soy católico, pero me parece muy interesante tu lectura de las escrituras. Quisiera saber el por qué solo 144,000 los escogidos, si el número tiene algún significado. Según entiendo, 12,000 por tribu. Nuestra generación, ¿a qué tribu pertenece? Es que no sé cómo me dice nuestra generación a qué tribu pertenece. Una generación no tiene nada que ver con una tribu. Las tribus son las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos que salieron de Jacob, del cual hablábamos ahora, esos 12 hijos llegaron a tener muchos hijos que se convirtieron en el pueblo de Israel. Yahweh prometió que se multiplicarían, pero por sus pecados los echaría a través de toda la tierra. Entonces Yahweh promete que en el fin de los tiempos, de cada una de las tribus, de las cuales hay miles de miles por todo el mundo, y Yahweh va a agarrar 12,000 escogidos de cada una de esas tribus. Entonces dice: quisiera saber el por qué solo 144,000 los escogidos, si el número tiene algún significado. El número 12 representa gobierno. 12 por 12, el gobierno perfecto. Como los 12 apóstoles más los 12 padres de las tribus, igual 24, como los 24 ancianos que están alrededor del trono de Yahweh. Entonces 12 por 12,000 de cada tribu terminan siendo 144,000. Entonces representa el reino de Yahweh, el número completo, perfecto, que representa el gobierno de Yahweh sobre la tierra a través de sus reyes y sacerdotes. Después de eso, según entiendo, 12,000 por tribu. Nuestra generación, ¿a qué tribu pertenece? Como mencioné, no entiendo muy bien esa pregunta. La generación tiene que ver con pues el tiempo de vida, como dice la escritura, que el hombre le serían dados 70, a lo mucho 80, lo dicen Salmos. Entonces una generación es de 70, 80 años. Se habla de esta generación como la que empezó cuando Israel fue hecha estado, porque Yahushua dijo que esa generación no pasaría cuando la higuera echara hojas, siendo esa higuera una representación de Israel. Después dice: ¿qué pasa con el resto de la humanidad después de esos 144,000? ¿Dónde irán todas esas almas si hubieran algunas perfectas? No hay almas perfectas. Los 144,000 se vuelven perfectos a través de seguir a Yahushua constantemente y Yahushua perfeccionarlos. El mismo Yahushua dijo que solo Yahweh es bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el resto? Los 144,000 son personas escogidas para ser transformados y no experimentar la muerte. No van a conocer lo que es morir. Entonces esos 144,000 entran y van a reinar eternamente. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Van a haber unos a los que la escritura llama los muchos que creen pero no siguen la doctrina correcta, como por ser católico, cristiano o doctrinas erradas. No siguen la doctrina correcta, siguen una mentira, siguen la idolatría, etc. Esos son muchos. Está escrito: muchos son llamados, pocos los elegidos. Los pocos son los 144,000. Los muchos son los que son llamados, que se encuentran en diferentes religiones, que dicen creer en el Mesías, que dicen creer en la escritura. Esos son los muchos. De esos, unos van a querer quedarse con los ídolos y van a aceptar al falso Mesías cuando se manifieste como el ídolo más sorprendente que van a ver. Mientras que hay otros de esos muchos que van a rechazar al falso Mesías cuando ese se manifieste y se van a dar cuenta que estaban equivocados. Van a aceptar el error un poco tarde, porque ya va a haber Yahweh cosechado a sus escogidos y los 2 testigos habrán resucitado. Entonces ya será un poco tarde para ellos. Por eso van a tener que morir durante el fin de los tiempos, la gran tribulación, y después van a ser justificados por la sangre del Cordero Yahushua para que entren a poblar la tierra prometida. Los 144,000 escogidos van a ser reyes. Los muchos que entren como pueblo van a ser las personas de ese pueblo, que van a ser los súbditos de Mashiach, como el rey en la tierra, el Mesías. Entonces, con eso creo que le respondo. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad después de los 144,000? Y obviamente los que no hicieron la voluntad de Yahweh irían al infierno. Hay un grupo en el medio entre los muchos y los que se van al infierno, que son las naciones. Hay algunos cuantos que si amaban al prójimo como a sí mismos, si actuaban de la manera que Yahweh manda, sin conocer a Yahushua, sin conocer la escritura, entrarían pero como parte de las naciones, que es un tercer grupo más alejado de la estima de Yahweh. Dice por acá: hola varón, tengo poco tiempo de escuchar y también conozco poco las escrituras, pero en una parte dicen que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados y que una hoja de un árbol no se cae ni un pelo de nosotros, si Yahweh no lo permite. No es exactamente así, pero sí entiendo lo que me está diciendo. Y también dice que tenemos libre albedrío. ¿De qué sirve nuestro libre albedrío? ¿Solo para contradecir entonces? No. Entiendo, esto es algo que ya he hablado por acá bastantes veces, porque hay mucha gente que cree
al no comprender la grandeza del Todopoderoso, cree que el libre albedrío y predestinación es una contradicción, pero eso es un error, porque Yahweh creó el libre albedrío porque Él no quiere robots, Él quiere gente que busque lo bueno, que quiera hacer el bien, que quiera la justicia por su propia cuenta. Por eso hizo el libre albedrío. Yahweh hizo la creación y todo a través de 2 emanaciones, como el primero y el último, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. En la voluntad perfecta es donde Yahweh, a través de su voluntad perfecta, vio el fin de los tiempos y se dio cuenta quiénes serían los que lo buscarían, los que harían lo correcto y merecerían ser salvos a través de su Hijo el Mesías. Por ende, desde antes de iniciar el tiempo con todo lo que fue creado en él, ya había predestinado a aquellos que vio en el final. Entonces, a pesar de hacer la voluntad perfecta para llegar a un plan final en el cual Yahweh va a dar su bondad a los humanos que la querían, Yahweh también dio la voluntad permisiva, que es permitirle a la gente libre albedrío, para que no sean robots, sino que vengan por su propia decisión. Entonces, cuando, repito, Yahweh vio en el fin las decisiones por el libre albedrío de cada ser humano, se dio cuenta de quiénes serían los predestinados. Entonces, el punto es que una cosa es ver un desfile desde la calle, donde solo va a haber una parte del desfile, aquellos que vayan pasando enfrente, y otra cosa es ver ese desfile desde un helicóptero, donde puede ver dónde inicia y dónde termina. Entonces puede decirle a los que están solo en el inicio quiénes son los que van a llegar al final, quiénes están llegando al final, y los que estarían en la calle dirían, pero ¿cómo? Si no ven el helicóptero. Dice, si eso es así, sería como crear algo que ya tú sabes que va a fallar y que cuando eso pase lo desechas. Yo no creo que Yahweh sea así. No, Yahweh no es así. Me gustaría que explicaras eso, aunque yo sé que eso implica varios textos de las escrituras. Me gustaría que explicaras eso. Ya con lo que expliqué, pues queda claro, en realidad. La escritura también dice, y de hecho parte del verso que usted utilizó ahí, tiene que ver Romanos 8:28, donde dice, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, a quienes predestinó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quiénes fue los que predestinó? A aquellos que lo aman. ¿Cómo sabía que lo aman desde el principio? Porque él ya lo había visto en el final. Por eso todo lo que le pasa a los que aman a Yahweh es para que reciban la bondad del Todopoderoso en lo eterno. Yahweh sabía que gente escogería también lo malo, pero para eso les dio el libre albedrío también, para que hagan lo que quieran. La gente que no quiera estar con el bueno va a estar con el malo. Por ende, aquel que no quiera recibir el bien de Yahweh va a recibir el mal de Yahweh, que sería la falta de Yahweh. He visto que en algunos niños se da lo de los amigos imaginarios y muchas veces son entidades. ¿Por qué es que estas entidades buscan a niños? Porque son los únicos que los ven, porque los niños todavía se encuentran inocentes, entonces los pueden influenciar y como están en esa inocencia son capaces de ver esas entidades. Entre uno, como ya he dicho, entre uno más cae en pecado, más se le cierran los ojos espirituales. Entre más pierde la inocencia, más se le cierran los oídos espirituales. Entonces un niño principalmente, o sí, más si tiene un don especial, como es el caso de algunos, son capaces de ver el mundo espiritual. Quizá no todo, obviamente, no todo el mundo espiritual, pero algunas entidades. Y el enemigo también, ¿verdad? El enemigo no tiene ningún respeto por nada, por ende cuando pueda, porque los padres se lo permitan a través de las obras de los padres, el enemigo va a mandar demonios, espíritus o X entidad para tratar de influenciar negativamente a los niños, ya sea asustarlos, traumarlos, engañarlos de una u otra manera para que hagan cosas que no deberían. Los niños les dicen a los papás y los papás piensan que de verdad son imaginarios, entonces no le dan pelota, como dicen, no les hacen caso y lamentablemente lo que hacen es más bien darle más fuerza a ese espíritu porque puede seguir influenciando al niño o niña que han dejado así los padres. Vamos a ver, tratando de ver aquí las preguntas de WhatsApp. Dice, Yahweh bendiga, ¿qué sabes sobre los 400 años de silencio de Yahweh que no se manifestó durante 400 en la tierra? Esos años, de fijo Yahweh hizo cosas, simplemente se le llaman así silencio de Yahweh porque es el periodo que hubo desde el profeta Zacarías, Malaquías, hasta que vino Juan el Bautista. Sin embargo, solo el hecho de que Juan el Bautista haya aparecido es prueba de que lo que dicen los judíos es errado. Porque, bueno, obviamente los judíos son los que más utilizan eso del silencio del Todopoderoso por el hecho de que ellos dicen que el Espíritu se fue desde el segundo templo. Desde que el segundo templo estaba construido ya no tenían el Espíritu. Entonces dicen que Zacarías y Malaquías
par más, fueron los últimos profetas en hablar. A partir de ahí hubo silencio, pero cuando Yahushua viene está Juan el Bautista y él es un profeta de Yahweh que los judíos hoy en día no reconocen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El pueblo se había apartado tanto de Yahweh que no eran capaces de reconocer su espíritu en nadie, tanto así que no reconocieron a Juan el Bautista, lo vieron como un endemoniado. Entonces, simplemente es que no hubo un profeta que escribiese un libro en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque no lo merecían, básicamente. Ahora, si hablamos de 400 años, estaría relacionado en cierta forma con los 400 años que Yahweh prometió que el pueblo pasaría en una tierra extraña, como diciendo, en una tierra sin palabra. Haciendo alusión también a los 400 años de esclavitud en el cual estaría el pueblo en los últimos siglos de la historia, que ya, bendito sea Yahweh, han llegado a su fin y estamos por salir. Dice, ¿qué implicación tendríamos al involucrarnos a leer este tipo de lecturas de Salomón, como la llave de Salomón? ¿Has leído alguno de ellos, Cores? No he tenido en mi posesión ninguno de esos, creo que tal vez uno, pero por internet, o sea, un PDF. Lo que he leído de Salomón es uno que se llama el Testamento de Salomón. Me pareció muy interesante, no tiene nada que ver con brujería, pero explica cómo se apartó de Yahweh y cómo pidió perdón antes de morir. Los de brujería no los he leído, he quizá visto uno, como dije, por encima, y simplemente lo que se veían eran los símbolos de los ángeles y alguna que otra letra hebrea alrededor de los símbolos, pero no vi en sí materia. Pues involucrarse me parece una palabra muy fuerte como para involucrarse con esos libros, pero Yahweh dice que uno puede examinarlo todo, desechar lo malo y tomar lo bueno. Yahushua nos purifica y nos da el entendimiento necesario como para poder desechar todo lo que no es del Padre. Uno podría investigar con el fin de conocer al enemigo, pero hay que tener cuidado de no dejarse llevar por esos engaños del enemigo o ponerlos en práctica, que eso ya sería el problema. Practicar lo que esos libros dicen para ver si es cierto o para ver qué puede obtener, puesto que ahí ya estaría cayendo como Salomón cayó y no tendría casi que como arrepentirse, puesto que ya estaba avisado a través de la vida de Salomón y todo lo demás. Dice Koresh, ¿has tenido experiencias con algún demonio y tienes la autoridad para reprenderlo? La escritura dice que nosotros en el nombre de Yahushua tenemos la autoridad para reprender al enemigo. Entonces, sí, pero no solo yo, es todo el que cree en Yahushua y tiene la fe y confiesa el nombre de Mashiach, porque los demonios tiemblan ante el nombre de Mashiach. Y si he tenido experiencias, sí, de hecho, curiosamente ahorita estamos en el aniversario, bueno, dentro de 2 días, pero es por la fiesta de Sukkot, me refiero, la experiencia creo que más fuerte que hemos vivido como congregación, porque no fue solo yo. La vivimos hace ya 1 año en la fiesta que estamos celebrando ahorita. Este es un mes y esta fiesta principalmente de mucha batalla espiritual, de mucha guerra. Ya muchos hermanos me han comentado el montón de pruebas que han tenido que pasar o que han tenido que luchar. Y es muy curioso sí que me haga esta pregunta, puesto que sí, han habido diferentes partes en la vida, ataques directos de espíritus o demonios que como para tratar de asustarme o detenerme. Un día un demonio me dijo en el oído, cállese, pero fue durísimo y bastante grotesco, y cosas así que a uno con los años más o menos se le van olvidando, a menos de que empiece a darle cabeza. Pero como le decía, la experiencia así más fuerte, porque fue estaba en una persona, fueron varios días de lucha, al parecer fueron varias entidades fuertes. Y también, ¿qué más pasó? También hubo ataques en sueños a varios de la congregación, ataques muy fuertes, pero sí, bendito Yahweh nos da la autoridad, aquí estamos. Dice por acá, tengo una pregunta, cuando uno muere, ¿dónde va el alma? El alma va al Seol. Es otra dimensión, geográficamente si se quiere está bajo tierra y es otra dimensión, repito, entonces no es como que uno pueda hacer un hueco y llegar, pero sí en espacio está debajo de la tierra. Hay un lugar donde van los impíos y un lugar donde van los justos. Los justos van al paraíso, los otros van al infierno. Ambos lugares, paraíso e infierno, están en el Seol. Por eso en Lucas aparece que el rico fue al lugar de tormento y Lázaro fue al seno de Abraham, que es el paraíso. Dice, según los cristianos dicen que entran en un estado de reposo hasta que venga el día del juicio. El Seol sí es un estado de reposo y hay unos que van a salir antes del día del juicio. Los no tan justos van a salir hasta el día del juicio. Entonces qué curioso que los cristianos lo digan así. Esos en particular, porque hay diferentes doctrinas dentro del cristianismo. Sí, entonces los que mueren, sus almas van al Seol, están en un estado de reposo, en el sentido que es como cuando uno duerme. Cuando uno duerme está en un sueño. Vive una realidad, puede ser un sueño bonito, puede ser una pesadilla, puede ser el paraíso, puede ser el infierno, pero no se sabe el tiempo, no se tiene noción
del tiempo. Así es como se encuentran las almas en el paraíso o en el infierno. Están ahí esperando hasta que se acabe la historia humana. Cuando se acabe la historia humana, Yahweh los resucita y vamos a vivir en el milenio unos y después al final del milenio juzgar a los otros que resucitarán hasta ese momento. ¿Por qué hoy día ya no se hacen sacrificios de animales del Altísimo? En el término judío, la razón judía es porque no tienen el templo en el monte como para ir a hacer los sacrificios, porque los sacrificios debían hacerse en el templo. Yahweh dijo, los harán en el templo, punto. Los sacrificios que hacen afuera básicamente no son de la Torá, los hacen para representar cosas, como hace poquito que hicieron un sacrificio que era por las naciones, representando el sacrificio que hizo Noé en Génesis. En el sentido espiritual o el verdadero, el más correcto, ¿por qué ya no se hacen sacrificios? Es porque ya Yahweh nos reveló, nos dio un entendimiento más elevado como el que le había dado a David, quien escribió en los Salmos, Antiguo Testamento, que a Yahweh no le complacen los sacrificios de animales. Esa sangre y esa carne no era para Yahweh, era para demonios, era para ángeles caídos, en el caso de los sacrificios de los judíos, en el caso de los sacrificios de los gentiles era para los demonios. Entonces, el hecho de que en el Antiguo Testamento se hayan dado sacrificios era para representar personas que iban a ser sacrificadas por Yahweh, como los mártires, los discípulos, y principalmente Yahushua como el cordero de Pesaj y el macho cabrío de Yom Kippur, y los dos testigos como el becerro y el carnero de Yom Kippur. Entonces eran representaciones. Dice, ¿cómo podríamos al final de los tiempos distinguir los dos testigos? La escritura dice a través de su prédica, a través de la prédica, si es la que dice la escritura. Por eso hay que estudiar la escritura, por eso hay que buscar al Padre, por eso hay que pedirle a Yahweh que revele. Serán dos personas que van a predicar algo que el mundo entero va a rechazar y los va a odiar, y al final de su prédica, después de 1260 días de estar hablando de ellos, los van a acusar de algo, lo más seguro por supuesto falso, y el mundo lo va a creer y los van a matar. El que los maten ya va a ser clave. Pero en otra parte de las escrituras nos enseñan que ganaríamos, no sé si será que ganaríamos con perdonar, a llevarnos bien con los que están de acuerdo con nuestro punto de vista. Lo bueno sería perdonar o llevarse bien con los que no están de acuerdo con nuestro punto de vista. No, pues así no, esto está demasiado parafraseado. Pero yo creo que a lo que se refiere es, porque hay dos versos que tal vez hablen algo similar a lo que está diciendo. Uno de ellos en el que Yahushua dice que ¿qué gana uno amando a los que lo aman a uno de vuelta? Como ¿qué gana uno dándole un regalo a alguien que le va a dar un regalo de vuelta? Eso es como un negocio, eso es como un trato. Es normal amar a los que lo aman a uno. Ese amor es terrenal. El amor celestial es el que le da a uno la capacidad de amar al enemigo. Aquel que no le puede dar nada a uno, aquel que no le quiere dar nada a uno y que uno esté dispuesto a darle a él. Entonces ahí sí ganamos, ahí sí tenemos recompensa en los cielos. Cuando somos capaces de amar y de ayudar al enemigo o a alguien que no nos puede hacer ningún beneficio, que no nos puede dar nada. Prestarle a alguien que no nos pueda pagar. Ese es el punto. Pero no está hablando de estar de acuerdo con otros puntos de vista, como diciendo estar de acuerdo con la homosexualidad, estar de acuerdo con la falsedad, estar de acuerdo con la mentira o con la idolatría. No se refiere a eso. Yahweh por todo lado habla en contra de eso. Y nosotros como siervos de él debemos estar en contra también, por el bien del hermano y de todo el mundo. Y dice Ezequiel 47. Vamos a ver. Ezequiel 47 del 1 al 12. Leo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. El oriente es representado por el becerro y el sur por el hombre. Interesante mencione oriente y sur como el becerro de Yom Kippur, que viene como el hijo del hombre en el fin. Del sur viene la bendición. El oriente está conectado con el mar, o sea, las naciones. Entonces, el becerro, la enseñanza, vamos a ver un momento, me devuelvo, me hizo volver luego a la entrada de la casa. La entrada del templo es Yahushua. Él dijo, yo soy la puerta. Y vi que salían aguas. Yahushua es el agua de vida, la enseñanza verdadera. Por debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, hacia el becerro, como el becerro que trae la lluvia tardía. El testigo como Moshe, descendiente de Efraín, por eso como un becerro. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, la fachada, y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Aquí vemos, como ya lo hemos hablado en otras instancias, que el sur y la derecha en hebreo son lo mismo, porque uno en sí se supone siempre debe ir en dirección a Yahushua, que es representado por el templo, que se encuentra en Jerusalén, que se encuentra en el este. Entonces el este es el frente, atrás es el oeste, derecha es el sur,
izquierda es el norte. Entonces, derecho de la casa al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte. Me sacó por el camino de la puerta del norte. El norte es donde estaba el águila. En el sentido positivo, Yahushua como el mensajero. Pero curiosamente la escritura dice que del norte viene el mal. Aquí estamos viendo cosas positivas, pero del norte está escrito que viene el mal. Curiosamente en Estados Unidos, que está en el norte, tiene como ave al águila. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Esto se parece mucho al movimiento del sol. Recuerden que como ya lo hemos mostrado en otras imágenes y como aparece en el libro de Hanok, conocido como Enoch, explica mucho el ciclo del sol y cómo, dependiendo del tiempo en el que se encuentra en el año, que va del este a oeste, asciende por el norte y vuelve al este. Y estoy aquí parafraseando el libro de Hanok. Curioso como lo está diciendo aquí. Y esto lo digo también que es curioso porque por un lado el templo representa una casa. Esta tierra es la casa de los hombres. Entonces el templo está conectado con la creación misma. Y en Ezequiel 1 y Ezequiel 10, Yahweh le revela a Ezequiel la forma de la tierra de una manera muy sorprendente y diferente a lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces, vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Como dije, el oriente está conectado con el mar, aguas. Curiosamente aquí dice salían aguas del oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente, donde salían esas aguas. Y las aguas descendían por debajo, hacia el lado derecho de la casa, hacia el sur. Muy interesante porque el sur, si lo ven en las imágenes que he hecho del movimiento del sol, el sur aparece debajo. Y eso es en los otros 6 meses del año cuando va el sol de este a oeste. Y bueno, he estado diciendo todo el rato oriente. Sí, aquí donde era oriente, denme un segundo. Sí, el oriente es de donde Yahushua vino, ¿verdad? De donde Yahushua vino, que repito, sería el frente. Debemos ir hacia el oriente de donde Yahushua vino. Ahora nos encontramos en el occidente donde se va a dar el fin de los tiempos. Y ahora estaba diciendo los animales, uno de ellos al revés. En el oriente está el león de Yahudá. En el oriente el animal que estaría en ese ángulo de la tierra es el león. Entonces el sol va del oriente al occidente, del este al oeste. En los primeros 6 meses sube al sur y después baja otra vez al oriente para ir al occidente. Los otros 6 meses va como siempre, obviamente, del oriente al occidente y baja por el sur. Entonces me parece muy interesante este movimiento que está haciendo aquí. Repito, me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, como las puertas por las que pasa el sol. Son 6 puertas que se mencionan en el libro de Hanok. Al camino de la que mira al oriente. O sea, volvió al oriente como el sol tiene que hacerlo para volver a salir al otro día. Y vi que las aguas salían del lado derecho, el sur, de donde viene la bendición. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Ahora, como se mencionó entonces, el oriente, el sur, y después, si no me equivoco, el norte, ¿sí? El orden de los animales era el león, quien se manifiesta como el hijo del hombre, el león de Yahudá, quien se manifiesta como el hijo del hombre, enviado de los cielos, siendo Micael. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Aquí una de las cosas que Yahweh le muestra a Ezequiel y nos muestra a nosotros es que nosotros debemos acercarnos a él a tal punto en el que sea él el que tiene total control. Por más que nosotros tengamos libre albedrío, debemos sujetar ese libre albedrío a la voluntad de Yahweh, que es perfecta. Entonces, entre más nos acerquemos a él, a mayor profundidad nos vamos a encontrar en entendimiento y por ende menos control, porque el control lo va a tener el agua de vida que nos rodea. Y lo sigo leyendo para que se entienda lo que estoy diciendo. Salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, que eso es para hacer juicio, para medir. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Eso es poderosísimo porque, bueno, los que están viendo en YouTube pueden ver que estaba contando. Hubo 4000 que se mencionaron ahí, que representan los 4 milenios, los primeros 4000 años. Yahushua nació en el año 4000. Yahushua vino a este mundo para morir en el año 4000, para morir por nuestros pecados en el año 4000 y limpiarnos. Entonces, qué poderoso que Yahushua es el agua de vida, la vida eterna.
es la enseñanza verdadera, el agua que sale del templo, siendo Yahushua su cuerpo, el templo. Y estábamos viendo que se mueve el agua como se mueve el sol. ¿Por qué? Porque el agua de vida es la luz de los hombres, la luz del mundo. Entonces el ciclo que se mostró ahí del agua saliendo del templo era como el ciclo del sol, para que entendamos que Yahushua es la luz del mundo, el agua de vida. Salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos, como 1000 años, los primeros, y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Era un poquitito de revelación la que se estaba dando en ese momento, apenas que llegara a los tobillos. Eso fue la vida de Adán, la vida de Enoc. Después dice, midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Una revelación más profunda, pero apenas hasta las rodillas, como en el tiempo después del diluvio de Noé, cuando ya estaban los hijos de Jacob entrando a Egipto a ser esclavos. Después dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Cuando se dio la Torá, cuando se entró a la tierra prometida, cuando empezaron los jueces y los reyes. Midió luego otros 1000, ya los 4000, y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Perdón, ya los otros, midió otros 1000, ya el 4, y era ya un río, porque ya en el año 4000 se manifestó Yahweh a través de Yahushua como el río de agua viva, en el que nos debemos inmersar para recibir la vida eterna. En el año 4000, vuelvo y repito, confirmado aquí, el hecho de que Ezequiel estaba ahora en un río, ya él no podía controlarse, era el agua la que lo controlaba. Ese es el punto, inmersarnos en Yahweh para ser uno con él y que sea él el que nos guíe completamente. Aunque uno sienta que pierde el control, aunque uno sienta que se lo va a llevar, es él el que tiene cuidado de nosotros. Y si vemos este río como una revelación, vemos que en el año 4000 se dio el río, se dio la revelación más grande, porque de Adán hasta Moshe reinó la muerte, y desde Moshe hasta Juan el Bautista reinó la ley y los profetas, pero con Yahushua vino la verdad y el favor. Entonces dice, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se... Entonces midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. La única manera era nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? Como a Mashiach, que vino a traer división, como un río divide dos tierras, como Yahushua fue inmerso en el Jardín, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Lo que acabamos de ver es como la primera venida. Ahora parece ser la segunda venida, puesto que los 144,000 son los árboles en Apocalipsis. Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. La ribera del río, como dices David en los Salmos, que el justo es como el árbol que está al lado del río, que su hoja siempre se mantiene verde, sus obras siempre son justas. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Entonces esas aguas que salían del templo, que básicamente es el espíritu de Yahushua, el espíritu de verdad, esas aguas al llegar al mar, que representa a las naciones, sanaban las aguas del mar, como se podría decir, como si al llegar el agua del templo volviese el agua del mar dulce para poder beberse. ¿Qué representa eso? Que el agua de vida deshizo la muerte, porque sanó la sal que hacía que el agua no se pudiese beber, la del mar. Lo que aquí también está indicando es que en la segunda venida, cuando estén los árboles, los 144,000, que de Yahushua, desde, como lo dice aquí, voy a ver, dice, entonces estas aguas salen a la región del oriente, de ahí vino la enseñanza de Yahushua, descienden al Arabá y entran en el mar, como decía ahora, el occidente, que si no me equivoco en ese momento lo dije al revés. El occidente está conectado con el mar, el oriente con la tierra apartada, el norte con el lugar de donde viene el mal y con un vacío, con un tesoro o un escondite, y el sur con el lugar de donde vienen las bendiciones. Entonces estas aguas, que serían la revelación de Yahushua, el agua de vida, salen a la región del oriente, porque de ahí vino Yahushua. Descienden al Arabá y entran en el mar, en las naciones. La enseñanza de Yahushua al llegar a las naciones les da vida. Entonces muestra cómo en el principio Yahushua vino por Israel y al final viene por las naciones. Y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Todo ser viviente
que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y vean cómo dice estos dos ríos, como el primero y el último. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Todos los que entren en Yahushua o en el último, puesto que son uno al final, van a recibir vida eterna. También se habla de que esto se cumplió en el Mar Muerto hace poquito, que esto es una profecía que se cumplió hace que como un año, tal vez un poco más, porque se estaba prometiendo que iba a entrar un río, unas fuentes de agua que harían que el Mar Muerto no fuese tan salado. Iban a sanear las aguas del Mar Muerto, que es el más salado del mundo, para que pudiesen haber animales. El Mar Muerto es tan salado, se le llama Mar Muerto porque no hay ningún animal que pueda vivir ahí adentro. Pero hace como un año esta profecía se empezó a cumplir, puesto que en el Mar Muerto se empezaron a ver peces, cosa que por cientos de años no había sucedido. Entonces se empezó a cumplir de una manera literal esta profecía. Repito, en el Mar Muerto se vieron peces. No sé si todavía se está dando, si se ha dado en mayor número o qué, pero sí recuerdo el año pasado de leer al respecto. Dice, estas aguas salen a la región, descienden a la Arabá, entran al mar y entran... Las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces, como Yahushua le dijo a los apóstoles que los haría pescadores de hombres. Por eso los apóstoles eran pescadores, para poder hacer esa representación de los hombres como peces, que van a ser muchos en el fin de los tiempos. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Ahora dice río en singular, porque son dos ríos que en realidad tienen una misma fuente, Yahweh, primero y último. Junto a él estarán los pescadores, los apóstoles. Y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes de los apóstoles y todos los que hayan llevado las buenas nuevas para salvación de las naciones. Voy a ir un momento a ver aquí estos nombres, porque hay uno de esos nombres que está conectado con el becerro. Quiero asegurarme. Ezequiel 47... En la concordancia, en el verso 10, vamos a ver, concordancia Strong, verso 10, dice Engedi hasta Eneglaim. Los nombres respectivamente, Engedi, es fuente del macho cabrío, la fuente del macho cabrío, como la fuente de agua de vida, siendo Yahushua el macho cabrío que fue sacrificado para Yahweh, como el macho cabrío que era sacrificado para Yahweh en Yom Kippur. Entonces Engedi hace alusión al primero, Yahushua, la fuente de agua de vida, el macho cabrío, cordero. Y el otro, la fuente, qué bendición, la fuente de los dos becerros, como la fuente de vida, o el otro río, la lluvia tardía que viene a través de los dos testigos, como dos becerros, los dos becerros que llevó a sacrificar Eliyahu con fuego que descendió del cielo, un becerro para las naciones, los gentiles, y otro becerro para Yahweh. Entonces, qué poderoso, confirmando lo que decía de la primera y la segunda manifestación. Junto a él estarán los pescadores, y desde el primero hasta el último, desde el macho cabrío, la fuente del macho cabrío, hasta la fuente de los dos testigos, será su tendedero de redes, y los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Sus pantanos, donde están ahorita todos esos que les gusta estar en la oscuridad, brujería y demás, estando en las supuestas iglesias cristianas, como Vaticano y otros lugares, van a estar en llamas por toda la eternidad, por eso no serán saneadas. Entonces, sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, representando las doctrinas falsas, pero los que claramente lo saben y se aprovechan de eso. Quedarán para salinas, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerá, ni faltará su fruto, como el árbol de vida, y sus hojas nunca caerán, como esos árboles que mencioné, que representan a los justos, que menciona David en Salmos. Espero eso haya quedado claro, me pareció que quedó muy bien, espero haya ayudado a Shemuel, haya sido bendición. Bendiciones, Harold. Dice, el hecho de que Sukkot es de acampar en tiendas o en ramadas, ¿viene la costumbre o recordatorio de que Israel era un pueblo nómada? ¿Es así o solo es un mandato de Yahweh? En cierta forma, o sea, en parte es eso, pero principalmente haciendo alusión a cuando Israel salió de Egipto, que tuvieron que andar en el desierto de esa manera. A pesar de que Abraham y nuestros antepasados son nómadas, por eso el término hebreo hace alusión a andar de un lado para otro, es los que vienen del otro lado del río. Pero sí, en lo que respecta a la fiesta de Sukkot, es específicamente haciendo alusión al éxodo. Dice, por favor dígame qué tengo que hacer para llegar a Sion, no me quiero quedar aquí. Tiene que, digamos, todo lo que hablamos aquí, todas las preguntas es para poder saber cómo llegar a Sion.
Sión es el reino de Yahweh, no es solo una montaña en Israel, porque si fuese a la montaña en Israel, nada más le digo, pues ahorre y se compra un boleto de avión y se va para Israel, eso sería todo. Pero Sión es el reino de Yahweh. La única forma de llegar a Sión es a través del Mesías, Yahushua. Si usted lee Apocalipsis 14:1, ve que hay 144,000 con el nombre de Yahweh y de Yahushua en sus frentes, en sus mentes, que están con el Cordero, con Yahushua. Entonces los que sigan al Cordero, los que sigan la verdad y actúen como tienen que hacerlo según la Escritura, van a ser llevados por Yahweh a Sión. Ahora, un día como hoy, se presentará el falso Mesías en la tierra. Los escogidos que reconozcan que es el falso Mesías después de haber los dos testigos muerto, van a huir a las montañas, donde esperarán 7 días para que en el 8º día Yahweh los lleve a Sión. Pero hay mucha información que se encuentra en la Escritura que es necesaria para entender cómo llegar a Sión en el sentido verdadero de esa pregunta. Dice por acá, buenas noches, una pregunta. En el video de la canción de Enemy, no estoy segura si se llama así, detrás de Koresh aparecen 2 piedras y encima escriben en varios lenguajes. Aparte del hebreo, ¿qué idiomas son los otros y qué relación tienen con el hebreo? En realidad los 3 son hebreo. Las 3 que presento ahí, todos son hebreo, simplemente escritos con los 3 alfabetos que existen del hebreo. El pictográfico, que es como con imágenes, ¿verdad? Con gráficos. El pictográfico, el paleohebreo, que son como líneas, esos 2 son los más antiguos. Y después el Ashuri, que hay diferentes opiniones con respecto a de dónde viene. Se empezó a usar oficialmente a partir de que Israel salió de Babilonia. Entonces hay quienes dicen que lo adoptaron de los babilonios, por el hecho de que también usaban esas letras para el arameo. Pero en realidad tiene que ver con que Yahweh ya lo había revelado antes en el monte Sinaí, pero por el pecado de los hombres no pudieron mantener ese alfabeto y Yahweh lo volvió a revelar estando en Babilonia, cuando nadie pudo leer lo que decía la pared, solo Daniel. Por eso Daniel fue al que se le dio el cambiar el alfabeto a ese que estaba viendo en la pared. Hay quienes llaman eso que Daniel codificó el alfabeto como para que no lo pudieran entender igual que antes. Por eso cambió el alfabeto. En sí se ve como un alfabeto más elevado. Se habla en el judaísmo y lo podemos ver en la escritura en el Génesis 1:1, donde dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Et es el Aleph Taf, el alfabeto. Hashamaim, un alfabeto para los cielos. Y después dice Be'et Haaretz, y el alfabeto para la tierra. Entonces hay 2 alfabetos y en la tierra se llegaron a usar en diferentes tiempos. Y yo utilicé los 3 contando el pictográfico, pero al final dicen lo mismo. Son los 10 mandamientos en la versión corta, no están completamente, obviamente no cabrían en ese tamaño. Entonces aparecen los 10 mandamientos, la versión corta de los 10 mandamientos en hebreo con 3 diferentes alfabetos: el pictográfico, el paleohebreo y el Ashuri, que algunos erróneamente lo llaman el arameo. Dice Mazul, hace algunos meses unos jóvenes españoles descubrieron unos códigos QR en la Torá. Códigos que resulta que se formaban imágenes encriptadas, imágenes relacionadas con los versos en los que estos códigos aparecen. Lo más llamativo de todo esto, a mi parecer, es que eso lo descubrieron replicando la imagen que se formaba en manera de espejo. ¿Puedo comentar algo respecto a estos códigos? Comentar, por ejemplo, el rumbo. ¿Qué cree usted pudiera llevar estos descubrimientos a un futuro? Sí, estos españoles resulta que algo similar a lo del código de la Torá, pero empezaron a básicamente, se podría decir, como traducir la Torá a código binario, que es el lenguaje de las computadoras. Entonces es como si, así como traducen del hebreo al español, y como curiosamente el hebreo también son números, las letras son números, entonces se puede traducir del hebreo a los números y por ende al código binario, o sea, al lenguaje de computadora. Cuando hicieron esto, sacaron como le puedo decir, como unas imágenes muy simples, por si algo, son imágenes muy simples para que no se imaginen algo, son como si fueran imágenes de las que dibujos de lo que eran los juegos de video apenas salieron estilo Atari, que eran súper cuadrados, para que tengan una idea del tipo de imagen que es. A mí aunque yo obviamente sé que Yahweh es todopoderoso y puso un montón de códigos en la escritura, a mí lo que me pareció sospechoso de eso es que llegaron a tener imágenes concretas hasta que pusieron eso que habían recibido en código binario como en espejo. Digo que me parece sospechoso porque en sí, como el cuerpo humano es un espejo, el lado derecho del lado izquierdo, entonces cuando uno hace un espejo de casi cualquier imagen, de casi cualquier cosa, cualquier mancha, el cerebro
va a ser capaz de encontrar cosas similares a caras y cuerpos o animales o cosas así, porque los animales también son espejos, el lado derecho del lado izquierdo. Entonces eso es lo que me parece como que eso, más o menos, el espejo ayuda a encontrar imágenes. Ahora, ¿verdad? Porque estoy siendo objetivo. Ahora, por otro lado, lo que sí es interesante es las imágenes que salían, porque en la parte del Éxodo, donde se da lo de que Moshe abre el mar, se forma una imagen muy simple, vuelvo y repito, que parece un muñequito abriendo los brazos y el mar partiéndose. Entonces, lo particular es que los dibujos que parecen darse están conectados con la historia o el contexto. Y el hecho de que la escritura es como un espejo y que Yahweh dejó ejemplos como espejos proféticos de lo que sucedería en el futuro, repite dos cosas para que haya un testimonio. Y como la escritura es como el agua de vida, el agua es reflectiva, entonces por eso es que entiendo que el poner el espejo también sea válido. Y vuelvo y repito, lo interesante es que imágenes aparecen directamente relacionadas con el contexto, pero si tenían que hacer un espejo de la imagen que reciben de la computadora cuando traducen al código binario. Sí, me pareció interesante. Y decía, ¿puede comentar algo al respecto de estos códigos? Comentar, por ejemplo, el rumbo. ¿Cree usted que pudieran llevar estos descubrimientos? ¿Qué cree usted que pudieran llevar estos descubrimientos a futuro? En realidad yo creo que estamos tan cerca de entrar al milenio que no hay tanto futuro como para poder descubrir algo muy revelador con eso en particular, con ese tipo de código de la escritura, por decirlo así. También hay que recordar, eso solo pueden... Bueno, a mí me gustaría, sería interesante poder verlo todo. Yo creo que ellos estaban trabajando en un libro. Me gustaría poder ver todo lo que sacaron para poder ver con la doctrina verdadera qué más podríamos nosotros entender al respecto del fin de los tiempos, quizá, con esas imágenes. Pero simplemente lo que eso revela es lo profundo que es la escritura, la revelación tan poderosa, por lo cual vamos a durar 1000 años al menos estudiándola y todavía vamos a tener de qué sacarle. Bendiciones, dice por acá... 4 letras del nombre: tobillos, rodillas, cintura. Ok, me imagino lo que estaba leyendo de Ezequiel. Sí, ahora que leí de Ezequiel, sí, los 4000, es que por eso decía 1000 codos, por eso lo conecté específicamente con el año 4000 en el que el primero Yahushua se manifestaría. Por los 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos y 1000 codos. Pero los 4 también están relacionados con las 4 letras del nombre Yahweh. Están relacionados con los 4 niveles de creación. Y por ende las 4 letras del nombre se pueden conectar con tobillos, rodillas, cintura. Y ya cuerpo entero, o cabeza, en realidad, cuando ya está hasta el cuello, ya tiene que nadar. Entonces, curioso que la Yud es la cabeza, la Hei es lo que llega hasta la cintura, la Vav es la conexión del tronco con las piernas, y también representa el órgano sexual masculino, que por ende, al ser la conexión y el tronco y las piernas, se conectaría con las rodillas, y la última Hei es la que llega hasta los tobillos. Entonces es como si hubiera empezado de atrás para adelante: Hei, Vav, Hei, Yud. Interesante. Pero Él nos manda que perdonemos y aceptemos 70 veces. No que aceptemos, que perdonemos al que nos haga daño 70 veces 7 si es necesario. Eso de hecho tiene una implicación espiritual muy poderosa que se refiere al fin de los tiempos. Cuando Yahweh va a perdonar todo pecado, puesto que el que matase a Caín sería 70, el que matase a Caín sería vengado 7 veces. Y Lemec, que mató a Caín, dijo que sería condenado 70 veces 7, el que lo matase a él. Entonces, al decir Pedro a Yahushua que si había que perdonar al hermano o a la persona que le hacía daño 7 veces, y Yahushua le responde que 70 veces 7, le está diciendo que aún a Lemec habría que perdonar para traer la expiación completa en el fin de los tiempos, siendo Caín 7 veces vengado, Lemec 70 veces 7. Yahushua dice hay que perdonar 70 veces 7. Entonces después dice a nuestros hermanos, entonces ¿por qué él no haría eso? Yo sé que él es soberano e independiente y puede hacer lo que él quiera, pero él es amor y los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Yahweh. Sí, no sé si le estoy entendiendo bien lo que quiere decir aquí al puro final. En sí, Yahushua dijo, cuando vino su madre y sus hermanos a buscarlo porque pensaban que él estaba loco, como lo dice el libro de Marcos, Yahushua dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, los desconoció en ese momento, por ellos verlo a él como un loco. Dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad del Padre. Estos son mi madre y mis hermanos. Entonces los que hacen la voluntad de Yahweh son los verdaderos hermanos de Yahushua y por ende hijos de Yahweh. Los otros son criaturas que reciben misericordia si se arrepienten de sus obras y empiezan a actuar como Yahweh manda, pero si hacen todo lo contrario y buscan la maldad, buscan
lo malo, va a pasar lo que Yahweh ya declaró en la escritura, porque él no se contradice. Está escrito en Malaquías que Yahweh dice, yo no cambio. Yo no cambio. Está escrito Yahweh es amor, pero el amor está atado también a la justicia. Por ende, los que son impíos y han hecho lo malo, injusticia, van a tener que ser juzgados. Una persona que mata a 7,000 personas no va a poder pagar con solo morir él. Tiene que haber un juicio mayor. Entonces, los que hayan buscado lo malo van a recibir lo malo. Es así de simple, es matemático. Y Yahweh declaró el juicio contra todos los impíos. Y como Él no cambia, ese juicio se va a manifestar y punto. Él es amor y Él hizo toda la creación para dar su bondad, para darle a la creación todo lo que es bueno. Pero aquellos que no quieran recibir esa bondad de Yahweh, no lo tienen que hacer. Para eso se hizo esta realidad, para que la gente decida si quiere seguir el bien o quiere seguir el mal. Entonces, dice, ¿por qué él no haría eso? ¿No haría qué? Lo de perdonar 70 veces 7, sí, pero si el verso dice que si el hombre que lo ofendió a uno, si esa persona viene a uno 70 veces ese día, porque las 70 veces falló, pero de todas se arrepintió, hay que perdonarlo. Pero si esa persona viene, eso quiere decir que sí, Yahweh nos perdona si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, aunque nos hayamos equivocado tantas veces. Él nos perdona, sí, Yahweh hace eso, pero hay que arrepentirse. Yahweh no va a salvar a alguien que no se arrepiente. Y el que se arrepiente cambia su forma de actuar, cambia sus acciones. Entonces, Yahweh sí hace lo que Yahushua dijo. Cores, veo que tienes mucha simbología en las imágenes de los temas. ¿Explicarías un poco los significados como el toro rojo con el fuego en medio, como Hellboy y otros? No sé si se refiere a las canciones mías, que pongo ahí imágenes. El toro rojo, por ejemplo, la escritura dice que el último viene como o sea, que la segunda venida, el último, el testigo como Moshe, sería como un becerro, porque muere en Yom Kippur, como el becerro de Levítico 16, porque sería descendiente de la tribu de Efraín, que es representado por un becerro, como aparece en Deuteronomio 33. En Isaías 63 dice Yahweh que él aparecería vestido de rojo. Entonces el toro rojo representa esa manifestación. Después dice el fuego en medio, como Hellboy y otros. Eso es lo que no le entendí, no sé específicamente a cuál imagen se referirá. En sí, la imagen del toro, por si algo también, además de lo que acabo de explicar, y es que me imagino que se refiere a la portada de uno de los mixtapes, el que se llama uno, Ejad. Ejad en hebreo es uno y se escribe igual que en español, y en inglés se escribe con 3 letras, la Aleph, la Het y la Dalet. Se pronuncia Ejad. La letra Aleph en el pictográfico es la cabeza de un becerro. La letra Het en el pictográfico es una cerca y la letra Dalet es una puerta. Entonces la portada del mixtape es la palabra Ejad como en una imagen. Es el becerro como la Aleph, después una cerca que protege la puerta al cielo, la puerta al reino de Yahweh. Entonces en sí se podría decir que la portada del disco Ejad, del disco 1, es una representación gráfica de la palabra Ejad, la palabra 1. Y eso hago también, o sea, con todo lo demás, trato de darle mucho significado, mucha revelación a través de las canciones, videos y todo lo que Yahweh me permite hacer. Y sí, sería, si me pregunta específicamente, con mucho gusto le puedo ahí explicar más o menos lo que quería decir. Dice por acá Koresh, Shalom, bendiciones. La pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando existe el falsamente llamado amor, siempre que termina una relación, siempre alguno de los dos se aferra al otro? Y ese recuerdo los marca, los hace estar recordando al otro. Bueno, si hubo una relación sexual, pues hay una unión, hay como una conexión espiritual que se hace entre las dos personas, y eso puede ser la raíz de eso que me está mencionando. Yo considero que no necesariamente siempre sucede, creo que sí es muy común, por supuesto, pero no necesariamente siempre. Lo que usted dice, lo que yo acabo de decir con la relación sexual, sí, eso sí es algo que siempre sucede, puesto que está en la escritura, la unión que se da con la relación sexual. El hecho de que normalmente en una relación, lamentablemente, principalmente en las relaciones del mundo, por supuesto, que son las que se dan así, siempre hay uno que, como está hablando de amor terrenal, ¿verdad? Que quede claro, el amor terrenal, el amor animal es condicional, por eso se acaba ese amor. Y en ese caso, como es animal, alguna de las dos personas en la pareja va a tener una reacción relativamente animal con respecto al quiebre, si es que no está de acuerdo o no le gustó el que la otra persona haya decidido romper la relación, puesto que claramente la persona que va a quedar más afectada es aquella que no tuvo que ver
quiebre o que no quiso romper, por más que haya tenido algo que ver, si es que fue la causante o el causante, sin que fuese él o la que tomó la decisión. Entonces, en esto del amor falso, básicamente es como un capricho, es condicional y es como un objeto, o sea, la persona ve al otro como un objeto a quien posee, y cuando esa persona quiere tener un libre albedrío, como decidir hacer algo diferente, esa otra persona que lo ama es como un objeto, se vuelve loca o loco porque no tiene control absoluto sobre esa otra persona. Si la otra persona decide romper la relación e irse, ahí donde la otra persona se da cuenta que no tenía control y entra en una crisis y queda en algunos casos pues traumado, como dice usted aquí, los marca. Entonces vuelvo a leer para ver si dije algo o me falta algo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando existe el falsamente llamado amor, siempre que termina una relación, siempre alguno de los dos se aferra al otro? Ya lo expliqué. Uno, si hay relación sexual, eso es algo espiritual. Después, por ser amor animal, alguno o los dos actúan como animales, se hacen daño, zona y de una manera posesiva, como si fuese un objeto que le pertenece. Entonces, dice por acá, pregunta: ¿qué se dice sobre los gigantes y lo que no sabemos, lo que hay bajo las aguas? Me refiero a programas que he visto en Nat Geo sobre peces gigantes que viven muchos años. Sí, bueno, la escritura habla de que en el quinto día se hicieron los dinosaurios, los dragones. Principalmente en ese quinto día lo que se refiere es a los dragones marinos. Entonces, sí, por ejemplo, también el libro de Job habla de Leviatán, principal de los dragones marinos, básicamente un dinosaurio gigante que existió y que puede, bueno, hay quienes dicen que tal vez haya uno por ahí escondido todavía, pero en sí, como sabemos, los dinosaurios se dejaron de ver por la forma en que cambió la tierra después del diluvio. Entonces empezaron a verse menos y menos y menos hasta que se extinguieron, y hay quienes dicen que no se extinguieron, simplemente son tan pocos que solo, o sea, que se han escondido demasiado, y cuando alguien los ve dicen que está inventando o que estaba loco y cosas así. De hecho, hace poquito vi que grabaron un pterodáctilo en, creo que era Nueva York o New Jersey, y pueden buscarlo, creo que en YouTube puede estar o algo así. Hace poquito lo vi y es bastante interesante, bastante sorprendente el video. Y se hablan de otros seres que han visto, que no todo el mundo cree porque consideran que ya todo se extinguieron, pero sí cabe la posibilidad de que haya algún remanente de esos animales gigantes que hubo antes y un poquitito después del diluvio, como lo relata la escritura. Ahora, con respecto a los gigantes, en Génesis 6 aparece que en el tiempo de Noé, los ángeles decidieron bajar y tener relaciones con las mujeres. Los ángeles bajaron, se hicieron pasar por hombres, tuvieron relaciones con las mujeres. Estas mujeres quedaron embarazadas, y por ser la semilla de los ángeles, esos niños que nacieron eran diferentes y fueron llamados Nephilim, que quiere decir caídos. Esos niños crecieron y se convirtieron en gigantes, no solo en su fama, en su renombre, puesto que se convirtieron en los héroes de la mitología, sino que eran gigantes en tamaño. Eran, o sea, de muchos tamaños, pero al puro principio, cuando existieron antes del diluvio, eran de cientos de metros. Una persona podía ni siquiera llegarle al tobillo a uno en algunos casos. Se habla, según algunos escritos, y repito, de los primeros gigantes. Pero después del diluvio, como cambió tanto la tierra, los gigantes, los descendientes de ángeles con humanos, no podían alcanzar tanta altura, tantos años, y por eso no llegaban a ser tan altos. Por eso Goliat, ya en el tiempo de David, que era un gigante, era mucho más pequeño a los gigantes, por ejemplo, que estaban en el tiempo de la tierra prometida, que tenían que sacar los israelitas cuando llegaron los espías, y esos gigantes eran mucho más pequeños que los gigantes que habían antes del diluvio. Entonces, espero con eso haya quedado algo claro. Y también han encontrado restos de estos gigantes, pero obviamente los esconden porque no van de acuerdo con lo que han enseñado